Era el 6 de abril de 2023 en Nuevo León, México. Beyoncé Amaya Cortés era una mujer de 20 años de Mission, Texas, que visitaba a sus familiares durante las vacaciones de Pascua. Había estado disfrutando de su tiempo, reconectando con la familia y poniéndose al día con amigos. No sabía que este viaje sería el último. Beyoncé había planeado regresar a Texas el 10 de abril. Era conocida por mantenerse en contacto con su familia, especialmente con su madre, a quien siempre enviaba mensajes. El 6 de abril a la 1 de la mañana, le envió a su madre un mensaje que contenía solo emojis de corazón. Este sería el último. Su madre respondió a las 2 de la mañana, pero el texto nunca llegó. Entonces la familia de la joven reportó su desaparición ese mismo día. Los amigos de Beyoncé que habían estado con ella esa noche regresaron a casa con historias contradictorias. Algunos dijeron que nunca regresó de Montemorelos, mientras que otros afirmaron que pidió ser dejada en una calle oscura. La familia se preocupó cada vez más al intentar armar lo sucedido. El 11 de abril, las autoridades mexicanas confirmaron el trágico hallazgo del cuerpo de Beyoncé en una finca cerca de la residencia de sus familiares en El Verde, General Bravo. Había sufrido graves lesiones en el cráneo, la médula espinal y el tórax. La Fiscalía de Nuevo León informó que había muerto por un golpe en la cabeza. Su medio hermano identificó su cuerpo basándose en su ropa y características físicas, aunque las pruebas de ADN aún estaban pendientes en ese momento. Días antes del descubrimiento, la familia de Beyoncé había organizado una marcha en la Plaza China, el lugar donde fue vista por última vez, con la esperanza de encontrar pistas sobre su paradero. Pero su destino ya estaba sellado. La investigación reveló detalles más inquietantes. Según el alcalde de China, Nuevo León, Raúl Carvásquez, Beyoncé había estado con un joven la noche de su muerte. Iban conduciendo cuando ella cayó del coche en movimiento. El joven intentó ayudarla llevándola a una clínica, pero no pudo encontrar a nadie que la atendiera. Presa del pánico, dejó su cuerpo en la finca donde fue encontrado después. Las autoridades emitieron órdenes de arresto y registraron las casas de las últimas personas que la vieron con vida. Cada uno tenía una historia diferente, lo que aumentaba el misterio de sus últimas horas. Algunos amigos afirmaron que la dejaron en una calle oscura, mientras que otros no estaban seguros de su paradero. La investigación se complicó por estos relatos contradictorios, dejando muchas preguntas sin respuesta. La familia de Beyoncé quedó devastada por la pérdida. Crearon una campaña de GoFundMe para cubrir los costos de trasladar su cuerpo de regreso a Texas y los servicios funerarios. Su hermana Edna Amaya Cortés compartió la campaña en las redes sociales, instando a las personas a donar y ayudar a darle la despedida que merecía. Para el 17 de abril, la campaña había recaudado $12,139 de 294 donantes. Este trágico caso ha dejado a muchos preguntándose sobre las circunstancias de la muerte. ¿Cómo terminó cayéndose del coche? ¿Por qué sus amigos dieron historias contradictorias? ¿Qué ocurrió en las horas previas a su muerte? Era el 25 de marzo de 2023, cuando Shelby Lynn Dwyer, de 17 años, salió de Des Moines, Washington, en un viaje a México. Era una joven vibrante, llena de vida y ansiosa por explorar el mundo. Le aseguró a su madre Stacy Hurt que se ausentaría solo unos días. Shelby viajaba con alguien en quien confiaba, y al principio todo parecía estar bien. Llamaba y enviaba fotos de su viaje, mostrando a su madre que estaba segura y divirtiéndose. Pero el 29 de marzo de 2023, la comunicación se detuvo abruptamente. La última vez que se supo de Shelby fue en Guamuchil, una ciudad en el estado mexicano de Sinaloa. Después de 2 días, su teléfono dejó de emitir señales. La preocupación de Stacy creció a medida que los días se convertían en semanas sin noticias de su hija. Sus padres reportaron su desaparición poco después, y las autoridades locales comenzaron su búsqueda. Sinaloa es una región plagada de violencia de cárteles de drogas. El Departamento de Estado de Estados Unidos había emitido una advertencia de no viajar para Sinaloa, citando delitos violentos generalizados y riesgos de secuestro. A pesar de estas advertencias, la joven se adentró en este territorio peligroso, sin conocer los posibles peligros que le aguardaban. El 31 de marzo de 2023, Shelby fue vista por última vez en una papelería y café internet en Salvador Alvarado, un pueblo en Sinaloa.
Las autoridades mexicanas emitieron una alerta Amber urgente para la adolescente americana desaparecida, temiendo que pudiera haber sido víctima de un delito. La Fiscalía del Estado de Sinaloa declaró que su seguridad estaba en riesgo y que podría estar en grave peligro. Shelby mide 1,5 metros de altura y tiene varios tatuajes distintivos, incluyendo palomas y manos en oración en la parte superior de su brazo izquierdo, una rosa en su pulgar derecho, un pequeño corazón en su dedo medio, la palabra bendita en su antebrazo derecho y la palabra muérdeme en sus glúteos. Estas marcas únicas la hacen fácilmente identificable, pero no han surgido pistas concretas. La investigación inicial reveló que había viajado a Tijuana, México, probablemente en coche. Desde allí tomó un vuelo a Guadalajara y luego a Culiacán, Sinaloa. El viaje parecía bien planificado, pero algo salió mal después de que llegó a Guamuchil. La zona donde fue vista por última vez es notoria por estar controlada por el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. A medida que los días se convirtieron en meses, la búsqueda se volvió más desesperada. El FBI intervino para ayudar a las autoridades locales, esperando traerla de vuelta a casa de manera segura. El agente especial supervisor Steve Bieno expresó preocupaciones sobre su paradero, señalando las frecuentes advertencias de viaje para los estadounidenses en la región. A pesar de la participación del FBI y la colaboración con las autoridades mexicanas, Shelby sigue desaparecida. Stacy Hurt ha sido implacable en la búsqueda de su hija. Ha estado suplicando por cualquier información sobre el paradero de Shelby, esperando que alguien en algún lugar sepa algo que pueda ayudar a traerla de vuelta. ¿Dónde está mi niña?, preguntó entre lágrimas. Se niega a perder la esperanza, creyendo que Shelby todavía está por ahí, esperando ser encontrada. El FBI anunció una recompensa de $5,000 por cualquier información que conduzca al paradero de Shelby. Han estado difundiendo la conciencia y recopilando información, esperando que este incentivo pueda animar a alguien a presentarse. A pesar de los esfuerzos de búsqueda extensos, no ha habido pistas significativas. La desaparición de Shelby muestra los peligros que enfrentan los jóvenes viajeros en áreas dominadas por cárteles. Sinaloa no es un destino turístico popular por una razón. La presencia de poderosas organizaciones criminales lo convierte en un lugar peligroso para cualquiera, especialmente para viajeros jóvenes y vulnerables como Shelby. Los riesgos son altos y las consecuencias pueden ser devastadoras. La determinación de Stacy para encontrar a su hija es inquebrantable. Ella cree que alguien debe saber algo y urge a cualquiera con información, por pequeña que sea, a que se presente. «Te amo, sé fuerte, pequeña», dijo en un mensaje para Shelby. «Vas a volver a casa, te lo prometo, solo sé fuerte». El caso de Shelby Lynn Dwyer sigue abierto y la búsqueda continúa. Su familia, amigos y agencias de aplicación de la ley están haciendo todo lo posible para encontrarla. Aún hay esperanza de que sea encontrada sana y salva y que su historia sirva como advertencia para otros. Era el 9 de febrero de 2023 en Pueblo Nuevo, Colima, México. María del Carmen López, una ciudadana dual de Estados Unidos, México de 63 años, estaba cuidando su jardín. Llevaba una vida tranquila, dividiendo su tiempo entre su hogar de retiro en Colima y el sur de California, donde residían sus hijos y nietos. Pero ese día, su vida dio un giro horripilante. Alrededor del mediodía, mientras María regaba sus plantas, una camioneta blanca se detuvo frente a su casa. 3 hombres enmascarados saltaron dejando al conductor atrás. Corrieron hacia María, quien trató de resistir gritando: «No me voy con ustedes». Los vecinos luego recordaron verla luchar cayendo al suelo en un intento de escapar. Pero los hombres la dominaron y la forzaron a subir a la camioneta, que se alejó dejando al vecindario en estado de shock. La noticia del secuestro de María se difundió rápidamente. Su familia en el sur de California fue notificada en pocas horas. La respuesta inicial de las autoridades locales fue rápida, con agentes federales uniéndose a la investigación casi de inmediato. El FBI también se involucró, ofreciendo una recompensa de $20,000 por cualquier información que condujera al regreso seguro de María. Al día siguiente, la familia recibió una escalofriante llamada telefónica de los secuestradores. Proporcionaron una grabación de audio como prueba de vida en la que María, claramente angustiada, suplicaba por su vida. «Por favor, apúrense, actúen rápido, mis hijos, y denles lo que quieren. Mi vida depende de ello.
dijo nombrando a algunos de sus hijos en la grabación. Los secuestradores exigieron un rescate que estaba mucho más allá de las posibilidades financieras de la familia. A pesar del contacto inicial, los secuestradores pronto guardaron silencio. Las semanas se convirtieron en meses sin ninguna comunicación adicional. La hija de María, Sonia López, dio una conferencia de prensa en Los Ángeles, suplicando entre lágrimas al presidente Biden y al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por ayuda. Les imploro que escuchen mis palabras, que sientan mi angustia. Mi familia ha soportado un dolor y sufrimiento inimaginables, aferrándose a la esperanza mientras los días se convierten en semanas y las semanas en meses, sin ningún indicio del regreso seguro de mi madre, dijo. Instó a ambos gobiernos a utilizar todos los recursos disponibles para rescatar a su madre. La familia creía que María fue un objetivo porque sus hijos vivían en Estados Unidos, dando la falsa impresión de que eran ricos. Habían expresado su frustración por el lento progreso de la investigación y la falta de coordinación entre las autoridades de Estados Unidos y México. A pesar de sus esfuerzos por mantener el caso de María en el ojo público, incluyendo el lanzamiento de una petición en línea llamada Justicia para Carmen, no hubo avances significativos. La familia continuó imprimiendo folletos y colocando carteles, esperando encontrar a alguien que hubiera visto o escuchado algo. Se mantuvieron en estrecho contacto con el FBI, que había sido de apoyo pero limitado por las restricciones jurisdiccionales de trabajar en México. La solicitud del FBI para realizar una investigación más profunda en Colima fue denegada por las autoridades mexicanas, lo que aumentó la frustración de la familia. La familia López era numerosa y unida. María era madre de 7 hijos, abuela de 19 y bisabuela de 2. Tenía un fuerte vínculo con su familia y era conocida por su naturaleza amorosa y generosa. Su desaparición dejó un vacío que se sentía por todos los que la conocían. En el Día de la Madre, más de un año después del secuestro de María, su familia se reunió para honrarla. Colocaron carteles de personas desaparecidas y continuaron sus súplicas de ayuda. Elizabeth López, otra hija de María, habló sobre los esfuerzos continuos para traer a su madre a casa. Si alguien puede entrar a ese sitio web, firmar la petición, literalmente toma 1 o 2 minutos para firmar, pero hace una gran diferencia para nosotros, dijo. La familia mantenía la esperanza. Creían que María seguía viva y que algún día se reuniría con ellos. El secuestro de María no fue un incidente aislado. Ocurrió en medio de un aumento de la violencia e inestabilidad en varios estados mexicanos, incluyendo Colima. El Departamento de Estado de Estados Unidos había emitido advertencias de no viajar para estas regiones debido al alto riesgo de crimen y secuestro. Este contexto hacía que el caso de María fuera aún más urgente y resaltaba los peligros que enfrentan tanto los locales como los extranjeros en estas áreas. En cada declaración y aparición pública, sus hijos enfatizaban la necesidad de un esfuerzo para traerla a casa. Pedían mayor transparencia y comunicación de las autoridades encargadas del caso. La extrañamos con un dolor que desafía las palabras, dijo Sonia. Les imploro que tomen medidas inmediatas. Era el 12 de octubre de 2014 en El Control, un pequeño pueblo cerca de la frontera con Texas, al oeste de Matamoros, México. Erika Alvarado Rivera, una madre de 4 hijos de 26 años de Progreso, Texas, cruzó la frontera en su Jeep Cherokee negro para visitar a su padre. La acompañaba su novio José Guadalupe Castaneda Benítez, de 32 años. La visita debía ser breve, ya que planeaban regresar a Texas al día siguiente. Los hermanos de Erika, Alex Alvarado de 22 años y José Ángel Alvarado de 21, también habían ido a El Control con la intención de ayudar a su hermana en el viaje de regreso. El 13 de octubre, Erika llamó a sus hermanos pidiéndoles que llevaran su jeep a un restaurante de carretera donde ella y José estaban comiendo. Esto fue alrededor del mediodía. Los hermanos llegaron poco después de las 12:30 del mediodía, conduciendo el jeep de Erika y un Chevrolet Tahoe. Lo que sucedió a continuación fue impactante y aterrador. Testigos vieron a hombres vestidos con equipo policial, identificándose como la unidad Grupo Hércules, empujando y golpeando a Erika y José. Cuando Alex y José Ángel intentaron intervenir, los hombres se llevaron a los 4 junto con sus vehículos. Los testigos describieron a los hombres armados viajando en camiones de estilo militar, pero nadie, incluyendo la Policía Federal de Carreteras presente en la escena, intervino para ayudar.
Grupo Hércules, una unidad de seguridad táctica de élite, había sido formada por funcionarios de la ciudad de Matamoros para enfrentar el crimen en operaciones de alto riesgo. Los rumores y acusaciones de su participación en actividades criminales eran abundantes. La unidad era conocida por sus tácticas agresivas y había sido implicada en varios incidentes de abuso y asesinatos. Erika, Alex, José Ángel y José desaparecieron sin dejar rastro. Su madre, Raquel Alvarado, comenzó a entrar en pánico cuando Erika no regresó a casa. Hizo llamadas frenéticas, primero al celular de su hija y luego a su exmarido en México. Para la tarde del 13 de octubre, estaba claro que algo andaba mal. 2 semanas después, el 29 de octubre, se confirmaron los peores temores de la familia Alvarado. Se encontraron 4 cuerpos al este de Matamoros, cerca de donde habían desaparecido los hermanos. Los cuerpos estaban muy descompuestos, probablemente por haber estado tanto tiempo bajo el sol caliente, lo que dificultaba la identificación. El fiscal del estado de Tamaulipas, Ismael Quintanilla Acosta, confirmó que las víctimas tenían las manos y los pies atados y habían recibido disparos en la cabeza. Los cuerpos fueron identificados con base en fotografías y descripciones de la ropa proporcionadas por la familia. Las víctimas eran Erika Alvarado Rivera, Alex Alvarado, José Ángel Alvarado y José Guadalupe Castaneda Benítez. Las pruebas de ADN confirmaron sus identidades. Cada uno de los 4 muertos había recibido un disparo en la cabeza y los cuerpos fueron quemados. La familia estaba devastada. Erika tenía 4 hijos, de entre 3 y 9 años, que quedaron sin su madre. Alex y José Ángel tenían previsto ir a Missouri como trabajadores agrícolas migrantes. Llevaban una vida modesta, dividiendo su tiempo entre la casa de su madre en Progreso, Texas, y la de su padre en México. La noticia de sus brutales muertes conmocionó a la comunidad y más allá. La Embajada de Estados Unidos en México reconoció los informes, pero se negó a proporcionar más información, citando consideraciones de privacidad. El fiscal general del estado de Tamaulipas, Ismael Quintanilla Acosta, anunció que 9 oficiales de la unidad Grupo Hércules estaban siendo interrogados en relación con los asesinatos. El caso de los hermanos Alvarado planteó serias preguntas sobre el papel de las fuerzas de seguridad en México. El Grupo Hércules se presentó como una unidad con habilidades particulares para enfrentar el crimen, entrenada por el Estado y sometida a verificaciones de antecedentes. Ahora estaban implicados en los asesinatos de 3 ciudadanos estadounidenses y un nacional mexicano. El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, prometió aplicar toda la fuerza de la ley y hacer cumplir la tolerancia cero para tales crímenes. La investigación sobre la unidad Hércules involucró el interrogatorio no solo de los 9 oficiales, sino también del director de la unidad, el secretario de la ciudad Joe Mariano Vega, y el director de Seguridad Pública de la ciudad Juan Sánchez. Pero los funcionarios de Matamoros permanecieron en silencio, negándose a comentar sobre el caso. Para la familia Alvarado, la pérdida era inconmensurable. Celebraron un funeral para Erika, Alex y José Ángel en El Control, México, donde familiares y amigos se reunieron para llorarlos. La comunidad quedó lidiando con el horror de los eventos y la incertidumbre sobre la participación de las fuerzas que debían protegerlos. Era el 24 de febrero de 2023 en la pequeña ciudad fronteriza de Peñitas, Texas. Las hermanas Maritza Trinidad Pérez Ríos, de 47 años, y Marina Pérez Ríos, de 48, junto con su amiga Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53, se preparaban para un viaje. Se dirigían a Montemorelos, una ciudad en el estado de Nuevo León, México, para vender ropa en un mercado de pulgas. Las 3 mujeres con nacionalidad mexicana que vivían en Estados Unidos habían hecho este viaje varias veces sin incidentes, pero esta vez sería diferente. Salieron de Peñitas en una Chevy Silverado verde de mediados de los 90. Su viaje a Montemorelos debía tomar alrededor de 3 horas. Al cruzar la frontera estaban llenas de emoción por un día exitoso en el mercado. Eran trabajadoras, madres responsables y amigas devotas. Este viaje debía ser otra aventura rutinaria, pero se convirtió en una pesadilla. El último contacto conocido con ellas fue una llamada telefónica entre una de las hermanas y su esposo mientras estaban en la carretera. La conversación fue breve, pero todo parecía normal. Cuando el esposo intentó comunicarse con la mujer más tarde, sus llamadas no fueron respondidas. La preocupación creció a medida que las horas se convirtieron en días sin noticias de ellas.
Para el 27 de febrero, después de un fin de semana de silencio, el esposo reportó la desaparición de las mujeres al Departamento de Policía de Peñitas. El jefe Roel Bermea tomó el informe en serio e inició una investigación. El caso era preocupante, especialmente dada la reciente ola de violencia y secuestros en México, pero el pequeño departamento de policía enfrentaba limitaciones en su jurisdicción y recursos. A medida que pasaban los días sin noticias, el FBI se unió a la investigación, citando su compromiso de proteger a los estadounidenses, incluso a los que están en peligro al otro lado de la frontera. La noticia de la desaparición se difundió lentamente, pero no recibió la misma atención mediática que otro incidente reciente. Semanas antes, 4 estadounidenses habían sido secuestrados en Matamoros, México, y su odisea fue ampliamente cubierta por la prensa. En contraste, el caso de Maritza, Marina y Dora recibió poca cobertura. Las autoridades mexicanas también comenzaron su búsqueda, desplegando drones, vehículos todoterreno y unidades caninas. La oficina del fiscal general de Nuevo León declaró que se realizaban operativos de búsqueda diariamente. Coordinaban con autoridades del estado vecino de Tamaulipas, con la esperanza de encontrar alguna pista, pero no hubo resultados. Las familias de las mujeres desaparecidas estaban angustiadas. Ludia Redondo, una prima de las hermanas Pérez, acudió a las redes sociales pidiendo ayuda. «No tenemos una sola noticia», escribió. «Por favor, no nos dejen solos. Mis primas y su amiga son trabajadoras, madres responsables de sus hijos, mujeres nobles y sencillas, son mujeres que fueron a trabajar. Por favor, amigos, publiquen y compartan». A pesar de los esfuerzos de las autoridades de Estados Unidos y México, la investigación avanzaba lentamente. La falta de pistas y el entorno peligroso complicaban la búsqueda. La región era conocida por la actividad del cartel, y crecía la preocupación de que las mujeres hubieran sido víctimas de tal violencia. La participación del FBI trajo algo de esperanza, pero las familias estaban cada vez más desesperadas con cada día que pasaba. El Departamento de Seguridad Pública de Texas emitió una advertencia a los viajeros, especialmente a los vacacionistas de primavera, instándolos a evitar viajar a México debido al peligro creciente por la violencia del cartel. La violencia del cartel de drogas y otras actividades criminales representan una amenaza significativa para la seguridad de cualquiera que cruce a México en este momento, dijo el director del DPS, Stephen McCraw. Tenemos el deber de informar al público sobre la seguridad, los riesgos de viaje y las amenazas. Las familias de las mujeres desaparecidas se quedaron para navegar esta situación compleja y peligrosa, en gran medida por su cuenta. Organizaron grupos de búsqueda, distribuyeron carteles de personas desaparecidas y continuaron apelando al público por cualquier información que pudiera llevar a sus seres queridos. La falta de atención mediática y la lenta respuesta de las autoridades solo añadieron a su frustración y angustia. A medida que los días se convirtieron en semanas, la esperanza de un regreso seguro de Maritza, Marina y Dora comenzó a desvanecerse. Las familias continuaron aferrándose a la esperanza, pero eran muy conscientes de la dura realidad que enfrentaban. La región peligrosa, la falta de pistas y la lenta respuesta de las autoridades apuntaban a un futuro desafiante e incierto. Patricia Wu Murad se despertó temprano el 10 de abril de 2023. La mujer de 60 años, a quien sus amigos llamaban Patty, estaba de vacaciones. Había dejado su hogar en Connecticut y ahora estaba en una aventura de senderismo en solitario en Japón, explorando los antiguos senderos del Kumano-Kodo. Se suponía que sería una de sus últimas caminatas antes de reunirse con su esposo, Kirk Murad, y hacer un viaje a España en junio. Patty no era ajena a la aventura, especialmente si implicaban hacer caminatas por senderos impresionantes. Se había embarcado en muchos viajes por su cuenta, desde España hasta Jordania. Le encantaba conocer gente nueva en estas rutas. Le encantaba intercambiar historias y forjar conexiones que durarían toda la vida. Era una persona confiada, lo que la ayudaba a hacer nuevos amigos donde quiera que fuera. Esta vez, estaba explorando los senderos espirituales de Japón. Su objetivo era hacer senderismo desde la casa de huéspedes Mandokoro en el pequeño pueblo de Higashiomi hasta Osaka, donde se iba a encontrar con algunos amigos de Connecticut. También tenía una habitación reservada en un albergue en Osaka. Era un viaje largo, que tomaría alrededor de 9 horas a pie. Por eso Patty se despertó a las 7 de la mañana ese lunes. Estaba emocionada por su caminata y no podía esperar a que comenzara.
aunque había estado experimentando un dolor molesto en los dedos de los pies, que le había contado a Kirk 3 días antes. Después de despertarse, Patty fue a hacer el check-out de la casa de huéspedes Mandokoro. El dueño de la casa de huéspedes, un respetado miembro de la comunidad local, se ofreció a acompañar a Patty hasta el comienzo del sendero. Siempre ayudaba a los turistas a comenzar su viaje. Pronto llegaron al comienzo del sendero y se despidieron. Patty se abrió camino a través del bosque y pronto estuvo fuera de vista. Horas más tarde en Osaka, los amigos de Patty comenzaron a preocuparse. Ya era tarde en la noche y no había señales de la mujer. Cuando no se registró en su albergue, comenzaron a sonar las alarmas. Las autoridades japonesas fueron notificadas sobre su desaparición. Las búsquedas comenzaron de inmediato, con la policía, voluntarios e incluso equipos de rescate estadounidenses, peinando los senderos y áreas circundantes. El esposo de Patty, Kirk Murad, fue notificado sobre la desaparición el 13 de abril, después de que la búsqueda inicial de 72 horas de la policía concluyera. Kirk y los hijos de la pareja viajaron a Japón para participar en la búsqueda ellos mismos. También pudieron contratar su propio equipo de búsqueda y rescate para complementar los esfuerzos de búsqueda. Los helicópteros zumbaban sobre sus cabezas, los drones escaneaban el terreno y los perros rastreadores recorrían el sendero. Pero Patty no estaba en ninguna parte. A pesar de los esfuerzos, no había señales de que siquiera hubiera ingresado al sendero que se suponía que iba a caminar. La falta de evidencia hizo que las autoridades japonesas cancelaran la búsqueda oficial el 7 de mayo. Mountain Works, un equipo de rescate local, resistió un poco más, pero se detuvieron a fines de mayo. Patty había desaparecido en el aire. Kirk y una de sus hijas, Murphy, decidieron intentar rastrear los datos de la torre celular, pero incluso ellos sabían que la falta de evidencia era desalentadora. Incluso dejaron de aceptar donaciones para la campaña de GoFundMe que habían creado cuando desapareció. Kirk Murad ahora cree que algo siniestro le sucedió a su esposa. Cree que Patty podría haber aceptado un viaje de alguien que no debería haberlo hecho. Cree que fue secuestrada y ni siquiera comenzó su caminata, pero no hay sospechosos. Christina Kalaika, una joven de 20 años llena de vida y sueños, se embarcó en un viaje de campamento con su prima Faith y 2 amigos, Eddie y Joe, en agosto de 2007. Eligieron el Parque Provincial Rainbow Falls en Ontario, Canadá, ansiosos por disfrutar del aire libre y la compañía mutua. Christina, descrita como animada y trabajadora, tenía sueños de trabajo misionero y enseñanza. El grupo llegó al parque en una tarde soleada, instalando el campamento cerca del lago Whitesand. La emoción llenaba el aire mientras desempacaban su equipo y se preparaban para un fin de semana de aventura, pero no sabían que su excursión tomaría un giro oscuro, alterando el curso de sus vidas. Al caer la noche, Christina y sus compañeros se reunieron alrededor de una fogata, compartiendo historias y risas hasta altas horas de la noche. Fue un momento de camaradería y alegría, un vistazo fugaz a los recuerdos que atesorarían en los días venideros. A medida que avanzaba la noche, el cansancio se apoderó de ellos, y el grupo decidió retirarse a sus carpas para descansar. Pero en su sueño, el tiempo pasó desapercibido y se despertaron a la suave luz del amanecer, dándose cuenta de que habían dormido demasiado. Sin desanimarse por su tardío inicio, Christina y Eddie aprovecharon la oportunidad para salir a correr por la mañana, ansiosos por explorar la belleza natural que los rodeaba. Partieron juntos, el aire fresco de la mañana vigorizando sus espíritus mientras se adentraban en la naturaleza salvaje. Mientras recorrían el parque, Christina y Eddie decidieron separarse, cada uno eligiendo un camino diferente para explorar. Fue una elección inocente, nacida de la curiosidad y el deseo de experimentar la soledad del bosque. Pero el destino hizo que su separación marcara el comienzo de una experiencia desgarradora. Cuando Eddie regresó al campamento, Christina no estaba en ninguna parte. El pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de que su amiga había desaparecido sin dejar rastro. Frenéticos de preocupación, los amigos buscaron cualquier señal de ella, recorriendo el parque y llamando su nombre en la vasta extensión de la naturaleza. Pasaron horas, cada momento era eterno mientras luchaban con la aterradora posibilidad de no volver a verla. Incapaces de encontrar a Christina por sus propios medios, tomaron la decisión de alertar a las autoridades. Fue un momento lleno de incertidumbre y miedo mientras enfrentaban la desalentadora realidad de la desaparición de un ser querido. La Policía Provincial de Ontario actuó de inmediato,
movilizando un enorme esfuerzo de búsqueda para encontrar a Cristina. Helicópteros rugían en el cielo, unidades caninas rastreaban el suelo del bosque y equipos especializados recorrían cada centímetro en búsqueda de respuestas. La búsqueda continuó, con cada momento lleno de dolor e incertidumbre. A pesar de sus esfuerzos, Cristina permanecía elusiva, con su paradero cubierto de misterio. En medio de su desesperación, la familia de Cristina se aferraba a la esperanza, negándose a rendirse ante la oscuridad que amenazaba con envolverlos. Pusieron corazón y alma en la búsqueda, decididos a no dejar piedra sin remover en su búsqueda de respuestas. A medida que pasaba el tiempo y los días se convertían en años, sus esperanzas comenzaron a desvanecerse. La joven que había llenado sus vidas de risas y alegría, ahora solo existía en recuerdos. Su ausencia proyectaba una sombra sobre cada pensamiento y acción. A pesar del paso del tiempo, la desaparición de Cristina sigue siendo un capítulo doloroso e irresuelto en la vida de todos los que la conocieron. La búsqueda de respuestas continúa, alimentada por la determinación de aquellos que se niegan a renunciar a descubrir la verdad. El Sendero de los Apalaches, con su terreno agreste y vistas impresionantes, atrae a aventureros de todo el mundo. Entre ellos estaba Geraldine Largay, una excursionista conocida como Inchworm por sus compañeros de caminata. Su historia es una de valentía, supervivencia y, en última instancia, una pérdida desgarradora. Jerry comenzó su viaje el 23 de abril de 2013, acompañada por su amiga Jane Lee. Su plan era recorrer juntas el Sendero de los Apalaches, encontrándose con el esposo de Jerry en el camino para obtener suministros y apoyo. Pero el destino intervino cuando Jane tuvo que ausentarse debido a una emergencia familiar el 30 de junio, dejando a Jerry para continuar su viaje sola. Desde el principio, Jerry enfrentó desafíos. Luchaba con un pobre sentido de la orientación, miedo a la oscuridad y estar sola. A pesar de estos obstáculos, siguió adelante, decidida a cumplir su sueño de recorrer el sendero. La noche del 21 al 22 de julio, Jerry se encontraba en el refugio Poplar Ridge, en el oeste de Maine, donde se cruzó con la compañera excursionista Dottie Rust, quien capturó la última imagen conocida de ella. No tenía idea que sería el comienzo de una experiencia aterradora que cautivaría los corazones de muchos. La mañana del 22 de julio amaneció como cualquier otra en el sendero, pero para Jerry marcó el inicio de una pesadilla. Al alejarse del sendero para aliviarse, se desorientó y perdió. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que estaba sola, rodeada por la densa naturaleza de Maine. Con cada momento que pasaba, el miedo se intensificaba. Intentó enviar mensajes de texto a su esposo George por ayuda, pero la mala señal celular frustró sus esfuerzos. Desesperada y sola, buscó terreno elevado con la esperanza de encontrar señal, pero sin éxito. A medida que las horas se convertían en días, la situación de Jerry se volvía cada vez más desesperada. Vagaba sin rumbo por el denso bosque, con su pánico aumentando. Sus entradas en el diario pintan un cuadro perturbador de su desesperación mientras luchaba con la dura realidad de su situación. El 6 de agosto de 2013, Jerry escribió una súplica en su diario. Cuando encuentres mi cuerpo, por favor llama a mi esposo George y a mi hija Kerry. Será la mayor bondad para ellos saber que estoy muerta y dónde me encontraste. No importa cuántos años pasen. Estas palabras, escritas en lo más profundo de la desesperación, resonarían en la naturaleza mucho después de que Jerry se fuera. A pesar de sus esfuerzos por sobrevivir, el viaje de Jerry llegó a un trágico final. El 14 de octubre de 2015, encontraron sus restos dentro de su bolsa de dormir, en un campamento que había mantenido hasta el final. La noticia impactó a la comunidad de excursionistas, con una sensación de tristeza e incredulidad por la pérdida de uno de los suyos. El descubrimiento del diario de Jerry arrojó luz sobre los últimos días de su vida, revelando la magnitud de su lucha y su desesperación. Sus entradas detallaban sus intentos de navegar por el terreno, con sus mensajes a su esposo y su desgarradora súplica por cerrar el ciclo. Pero incluso en la muerte, el espíritu de Jerry vive. Su historia sirve como una advertencia para los excursionistas de todo el mundo, recordándoles los peligros de aventurarse en la naturaleza sin estar preparados. A medida que la familia y amigos de Jerry se reunían para lamentar su pérdida, se consolaban con el conocimiento de que ella había tocado las vidas de incontables personas en su viaje.
La historia de Geraldine es un recordatorio de lo difícil que puede ser la vida y de lo fuertes que pueden ser las personas, incluso cuando las cosas son difíciles. Ella puede haberse ido, pero su memoria vivirá como un recordatorio de tener cuidado al explorar la naturaleza y de apreciar su belleza mientras se respeta sus peligros. En el exuberante abrazo del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, un grupo de entusiastas estudiantes de la escuela secundaria Verden se embarcó en una aventura en una fresca mañana de viernes de octubre de 1976. Entre ellos estaba Teresa Trenny Lynn Gibson, una animada adolescente de 16 años con un entusiasmo contagioso por la naturaleza y una pasión por la arquitectura del paisaje. El día comenzó con emoción mientras los estudiantes subían al autobús escolar rumbo al Clingmans Dome, el pico más alto de las Smokies. Trenny, con su larga cabellera castaña y sus ojos verdes brillantes, estaba llena de emoción ante la perspectiva de explorar la naturaleza con sus compañeros de clase. No sabía que esta excursión marcaría el inicio de un misterio que perduraría durante décadas. Mientras el autobús serpenteaba por las carreteras de montaña, Trenny no podía evitar sentir asombro ante la belleza que la rodeaba. Los árboles, el suave murmullo de los arroyos y el lejano canto de los pájaros parecían llamarla más profundamente al corazón de la naturaleza. Al llegar al Clingmans Dome, los estudiantes bajaron del autobús y se reunieron alrededor de su profesor, el señor Wayne Dunlap, quien delineó su ruta de senderismo para el día. Su destino, Andrews Bald, una pradera enclavada en el terreno escarpado de las Smokies. Trenny escuchó atentamente, su imaginación ya corriendo hacia las maravillas que les esperaban. La caminata comenzó en serio, con Trenny y su amigo Robert Simpson liderando el camino con entusiasmo. El sendero serpenteaba a través de bosques y cruzaba arroyos. Cada paso los acercaba más a su destino. En el camino se rieron y bromearon, compartiendo historias y refrigerios mientras se sumergían en la belleza de su entorno. A medida que se acercaban a Andrews Bald, el paisaje se abría ante ellos, revelando vistas panorámicas de colinas ondulantes y valles verdes. El corazón de Trenny se llenó de alegría al ver el espectáculo. Su amor por la naturaleza florecía con cada momento que pasaba. No podía imaginar un día más perfecto. Pero entonces, cuando llegaron a Andrews Bald y se sentaron a almorzar, una extraña sensación comenzó a invadir a Trenny. Un malestar la invadió, como una sombra que pasaba sobre el sol. Intentó sacudírsela, atribuyéndola a la falta de familiaridad de estar en una naturaleza tan remota. A medida que avanzaba la tarde, Trenny se encontró inquieta, su emoción inicial dando paso a un creciente sentido de temor. Miraba a su alrededor, sintiendo como si estuviera siendo observada por ojos invisibles. Robert, sintiendo su malestar, le ofreció su chaqueta en un gesto de amabilidad, pero incluso su calor no pudo disipar el frío que se había apoderado de su alma. Cuando llegó el momento de comenzar la caminata de regreso al autobús, Trenny vaciló con su mirada fija en el horizonte como si estuviera buscando algo que no podía nombrar. Robert le instó a quedarse con él un poco más, pero ella insistió en seguir adelante sola. Sus pasos se aceleraban como impulsados por una fuerza invisible. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Los estudiantes buscaron cualquier señal de su compañera desaparecida, llamando su nombre mientras peinaban el área en busca de pistas. Pero Trenny había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo una sensación persistente de desconcierto y miedo. Al caer la noche y continuar la búsqueda, la familia de Trenny esperaba noticias con sus corazones cargados de preocupación. Hope Gibson, la madre de Trenny, se aferraba a la esperanza de que su hija sería encontrada sana y salva, pero en el fondo temía lo peor. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero no hubo señales de Trenny. La adolescente se había convertido en una presencia fantasmal que perseguía los recuerdos de quienes la habían conocido y alimentaba rumores y especulaciones que resonaban en las montañas como susurros en el viento. Pasaron décadas y aún así, el misterio de la desaparición de Trenny Lynn Gibson permanecía sin resolver. Chelsea Grimm, una fotógrafa de 32 años originaria de la ciudad costera de San Diego, California, emprendió un viaje que la llevaría al corazón de diversos paisajes de Estados Unidos. Nacida el 22 de marzo de 1991 en Stamford, Connecticut, la pasión de Chelsea por la fotografía y la aventura la animó a explorar el mundo más allá de su ciudad natal.
El 24 de septiembre de 2023, Chelsea partió de San Diego con su fiel compañera, un dragón barbudo llamado Roxy. Su destino era Stamford, Connecticut, para una boda familiar. Pero los planes de Chelsea tomarían un giro inesperado, llevándola a las profundidades de la incertidumbre y el misterio. Mientras Chelsea recorría las carreteras de Estados Unidos, se sintió atraída por la belleza de la naturaleza salvaje de Arizona. El 27 de septiembre de 2023 llegó a Phoenix, Arizona, donde se encontró con una amiga. A pesar de haber planeado continuar su viaje a Connecticut, los planes cambiaron y decidió explorar las maravillas naturales de Arizona en su lugar. Los eventos previos a la desaparición de Chelsea ofrecen destellos de una vida llena de espontaneidad y pasión por la aventura. El 28 de septiembre de 2023, Chelsea fue vista en un motel en Seligman, Arizona, donde intentó pagar con euros en lugar de dólares, mostrando signos de confusión. Más tarde ese día, un oficial de policía encontró a Chelsea cerca de un memorial de guerra en el condado de Williams, Arizona, donde explicó entre lágrimas que se había emocionado mientras fotografiaba el memorial. El oficial, sintiendo la angustia de Chelsea, le ofreció orientación para encontrar un lugar seguro para descansar esa noche. La decisión de Chelsea de acampar cerca de Ash Fork, Arizona, el 30 de septiembre de 2023, marcaría la última vez que fue vista por un leñador que la encontró acampando en su automóvil. A pesar de parecer indemne y no estar en peligro, la desaparición de Chelsea a partir de ese momento sigue envuelta en misterio. En los días siguientes a la desaparición, se lanzó un esfuerzo concertado para localizarla y descubrir la verdad. Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluida la oficina del sheriff del condado de Coconino, llevaron a cabo extensas operaciones de búsqueda en las áreas donde Chelsea fue vista por última vez. Los helicópteros buscaron en las tierras del Bosque Nacional Kaibab, mientras que los equipos terrestres peinaron la densa vegetación en busca de cualquier pista que pudiera llevar al paradero de Chelsea. A pesar de estos esfuerzos, Chelsea Grimm seguía desaparecida, dejando a sus seres queridos desesperados por respuestas. Surgieron teorías sobre la desaparición de Chelsea, que iban desde la posibilidad de una decisión espontánea, motivada por la angustia emocional, hasta explicaciones más siniestras que involucraban juego sucio. Sin embargo, sin pruebas concretas que respaldaran ninguna teoría en particular, el destino de Chelsea seguía siendo incierto. Con el paso de los meses, su desaparición seguía pesando mucho en aquellos que mejor la conocían. Su familia y amigos se negaron a perder la esperanza, aferrándose a la creencia de que Chelsea algún día sería encontrada sana y salva. Mientras tanto, continuaron apelando al público en busca de cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la misteriosa desaparición. A medida que continúa la búsqueda de Chelsea Grimm, uno no puede evitar preguntarse, ¿y si la naturaleza espontánea de Chelsea la llevó a una situación fuera de su control? ¿Y si hay más en la historia de Chelsea de lo que parece? Hasta que se revele la verdad, la desaparición de Chelsea Grimm sigue siendo un misterio perdurable, dejando atrás preguntas sin respuesta y un sentimiento de inquietud que perdura en los corazones de aquellos que se niegan a olvidarla. En el vasto paisaje estadounidense, la joven de 22 años Gabby Petito emprendió un viaje por carretera con su novio de 23 años, Brian Laundrie. El viaje prometía aventura y descubrimiento, pero tomó un giro escalofriante cuando Gabby dejó de tener contacto con su familia en agosto de 2021. En medio de los senderos desconocidos y las carreteras abiertas, Brian Laundrie se convirtió en una persona de interés mientras el silencio rodeaba la desaparición de Gabby. Desapareció sin dejar rastro, desencadenando una búsqueda por parte del FBI y la policía de Florida en una reserva natural. La última conexión de Gabby con su familia fue el 25 de agosto desde el pintoresco Parque Nacional Grand Teton, un reino de belleza natural que se convirtió en el punto focal de un misterio que cautivaría a la nación. A medida que avanzaba la búsqueda, un aspecto peculiar de la región del Parque Nacional Yellowstone reavivó las discusiones sobre la infame zona de muerte. Una anomalía legal, esta franja de 80 kilómetros de tierra que atraviesa Idaho y Wyoming presentaba un desafío para la aplicación de la ley. Un fallo en la Constitución dificultaba su vigilancia, dejando un refugio teórico para los criminales.
El artículo académico de 2005 del profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan, Brian Kalt, El crimen perfecto, destacó el problema legal. En esta zona que abarca ambos estados, los delitos podrían cometerse impunemente debido a las complejidades jurisdiccionales. El choque entre Idaho y Wyoming, un enigma constitucional, planteaba un desafío único para la justicia. La sexta enmienda exigía enjuiciamientos penales dentro del estado y el distrito donde ocurrió el crimen. Pero el peculiar estatus legal de la zona hacía casi imposible convocar a un jurado, creando un posible vacío legal para aquellos que buscaban evadir la justicia. En este contexto, la búsqueda de Gabby Petito se intensificó. Los guardabosques del Parque Nacional peinaron el Parque Grand Teton, desplegando unidades de búsqueda y rescate de élite para desentrañar el misterio oculto en la vasta naturaleza. El último mensaje de texto de Gabby advirtió sobre la falta de servicio telefónico en el Parque Nacional Yosemite, agregando una nota inquietante a su viaje. Días después, su furgoneta apareció en Florida, abandonada y generando más preguntas que respuestas. A medida que los investigadores se adentraban en la naturaleza salvaje de Florida, el posible paradero de Brian Laundrie se convirtió en un punto focal. La reserva Mabry-Carlton, un hábitat de 25.000 acres, llamó la atención cuando surgieron informes de que él podría estar oculto en sus profundidades. Agentes del FBI y la policía local peinaron la reserva, instigados por la sugerencia de la familia de Laundrie de que podría haber ingresado al área. La búsqueda se desarrolló contra el telón de fondo de un pintoresco viaje por carretera documentado en Instagram, capturando los momentos idílicos de su viaje por Estados Unidos. Pero la narrativa se volvió siniestra cuando pasaron más de 2 semanas desde que Brian Laundrie regresó solo a su casa de Florida, dejando preguntas sin respuesta y un inquietante vacío. La familia de Gabby, cada vez más preocupada, presentó un informe de persona desaparecida el 11 de septiembre. A medida que la historia se desarrollaba, la policía de Northport enfrentaba un escenario complejo. Los padres de Brian Laundrie, afirmando no haber visto a su hijo desde el martes, contactaron al FBI. Aunque Laundrie era una persona de interés, aún no se le buscaba por un crimen, lo que agregaba una capa de complejidad a la situación en evolución. En medio de los giros y vueltas de esta historia en desarrollo, el viaje por carretera que una vez simbolizó aventura y romance, se transformó en un misterio, envuelto en los vastos paisajes del oeste estadounidense. Mientras el inquietante misterio de la desaparición de Gabby Petito persiste, la búsqueda de respuestas se ha intensificado. A pesar de los esfuerzos incansables, no han surgido pistas significativas para revelar el paradero de Gabby. Agregando complejidad al rompecabezas, su novio Brian Laundrie ha escapado de su hogar, profundizando la intriga del caso. En las extensas áreas del Gran Cañón, donde el río Colorado ha tallado su camino a través del paisaje de Arizona durante millones de años, el año 1957 marcó la misteriosa desaparición de una joven llamada Mary Margaret Begay. A los 20 años, Mary dejó la comodidad de su hogar en Loeb para trabajar en el Bright Angel Lodge, una parada popular para los visitantes del Parque Nacional del Gran Cañón. No sabía que su nuevo comienzo se convertiría en un enigma que desconcertaría a los investigadores durante décadas. La rutina diaria de Mary en el parque era tranquila hasta que un día de agosto decidió disfrutar de una noche fuera con 3 de sus amigos. Salieron de su vivienda para empleados, caminando hacia el ahora demolido Grand Canyon Inn, con el ánimo alto, ansiosos por relajarse después de días de trabajo. La noche estuvo llena de risas y el tintineo de copas mientras se entregaban al placer de la compañía mutua. A medida que avanzaba la noche, Mary tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. Fue vista por última vez subiendo a un vehículo con 2 hombres, desconocidos para sus amigos, descritos solo como de ascendencia Hopi. Desde ese momento, Mary Margaret Begay desapareció en la noche, dejando atrás preguntas y el silencio de su ausencia. La desaparición de Mary no alarmó de inmediato a las autoridades ni a su empleador. En una época en la que la comunicación no era tan instantánea como lo es hoy, no era raro que las personas desaparecieran de la red durante cortos periodos de tiempo. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas sin ningún signo de Mary, la preocupación comenzó a aumentar. Su empleador, sin tolerancia para ausencias inexplicables, terminó su posición y guardó sus pertenencias,
un acto que ahora parece frío a la luz de su misteriosa ausencia. Solo cuando la familia de Mary vino a visitar, esperando encontrarla prosperando en su nuevo entorno, se dio la alarma. Se encontraron con la realidad de que Mary había desaparecido. La familia reportó su desaparición a las autoridades, pero los engranajes burocráticos giraron lentamente, y no fue hasta un año después que la oficina del sheriff del condado de Coconino se enteró del caso de Mary. La investigación sobre la desaparición de Mary fue complicada desde el principio. En octubre de 1958, un sombrío descubrimiento de restos óseos cerca del Gran Cañón avivó la esperanza de que Mary pudiera ser encontrada, pero fue rápidamente desvanecida cuando se identificaron los restos como pertenecientes a una niña más joven, no nativa americana, apodada Little Miss X, cuyo caso también quedó en el olvido. Con el paso de los años, surgieron varias pistas y teorías, incluida la especulación de que Mary había elegido comenzar una nueva vida lejos de su familia, en Los Ángeles u Oregón. Amigos y conocidos susurraban rumores de matrimonio e hijos, pero cada pista se convertía en un callejón sin salida. El investigador del caso de Mary, Joe Sumner, un investigador criminal jubilado del Servicio de Parques Nacionales, expresó su escepticismo sobre estas teorías, señalando la estrecha relación de Mary con su familia y la falta de evidencia que sugiera que todavía estaba viva. El caso de Mary Margaret Begay se convirtió en una presencia inquietante en los anales de la unidad de casos no resueltos de la oficina del sheriff del condado de Coconino. Más de 50 años después, los miembros de la familia de Mary fallecieron, llevando el peso de su desaparición no resuelta. A pesar de los avances en la ciencia forense, incluida la recolección de muestras de ADN de la hermana sobreviviente de Mary, en un intento por encontrar una coincidencia, el misterio permaneció sin resolver. La búsqueda de sus restos y de respuestas continuaron, con la esperanza de que algún día se pudiera proporcionar un cierre a sus familiares sobrevivientes. La historia de Mary es un recordatorio conmovedor de los innumerables individuos que desaparecen sin dejar rastro, dejando atrás familias y comunidades luchando con preguntas interminables. Subraya los desafíos enfrentados por la aplicación de la ley en la resolución de casos no resueltos y la importancia de nunca perder la esperanza. A medida que se desarrolla la narrativa de Mary Margaret Begay, teje un cuento de misterio, pérdida y la búsqueda implacable de la verdad, enmarcado contra el telón de fondo de una de las maravillas naturales más impresionantes de América. El 14 de octubre de 2017 fue un sábado soleado en el área del sendero del lago Duck Hole, en Strathblane, Tasmania, Australia. Bruce Fairfax y Louise, su esposa de muchos años, estaban en una de sus pequeñas aventuras. Amaban el senderismo, una pasión que compartían desde el principio de su viaje juntos, sin importar las dificultades. Con 66 años, Bruce Fairfax era un maestro jubilado que sufría de la enfermedad de Parkinson. Sus síntomas habían comenzado hace algunos años. Bruce tomaba medicamentos diarios que le ayudaban a llevar una vida normal y le devolvían parte de su movilidad. Así era como aún podía hacer largas caminatas. Mientras recibiera su medicación, podía seguir el ritmo de Louise, pero ya no podía orientarse por sí mismo. Ese sábado, la pareja decidió hacer senderismo en el sendero del lago Duck Hole, un sendero en el sur de Tasmania que siempre había sido uno de sus favoritos. Esta caminata en particular debía ser como cualquier otra, una escapada pacífica al bosque que ambos amaban y a un sumidero inundado. La pareja estaba acompañada por su querido perro Tessa. Salieron temprano esa mañana con Tessa a su lado. En algún momento durante la caminata decidieron separarse. Como tal, después de acordar encontrarse en un sitio de picnic junto al lago, Luis siguió adelante, mientras Bruce y Tessa se quedaron atrás, caminando a un ritmo más tranquilo. A medida que pasaba el tiempo, Luis esperaba en el punto de encuentro, esperando ver a su esposo y a su mascota aparecer entre los árboles en cualquier momento. Pero nunca lo hicieron. La preocupación se convirtió en miedo. Algo estaba mal, estaba segura de ello. Sabía que tenía que dar la alarma y conseguir ayuda. La búsqueda de Bruce Fairfax fue extensa y reflejó cuánto amaban y respetaban al hombre. La policía, los voluntarios de SES y otros excursionistas peinaron el denso bosque.
Usaron helicópteros con tecnología de imágenes térmicas para escanear el área desde arriba y un perro especialista para buscar en el área de arbustos. Un equipo de buzos buscó en el lago pero no encontró nada. Louise estaba desesperada. Bruce no era solo su esposo, era el padre de sus 2 hijas, su alma gemela, su mejor amigo y el amor de su vida. Sabía que muchos otros en su comunidad sentían la pérdida. Durante su carrera como maestro y subdirector en la Escuela de Gramática de la Iglesia en Launceston, Bruce dedicó su vida a educar e inspirar a innumerables estudiantes. A pesar de los mejores esfuerzos de los equipos de búsqueda, nunca se encontró rastro alguno de Bruce. La única pista fue Tessa, la perra, que fue descubierta deambulando sola por el sendero. Si tan solo pudiera hablar. La búsqueda se redujo, pero en 2023, 6 años después de la desaparición, la investigación dio un giro. Las autoridades decidieron reabrir el caso y tratarlo como una investigación criminal. La policía explicó que el cambio en la designación les permitiría abordar el caso con nuevos ojos y nuevos recursos. Pero afirmaron que la decisión no fue provocada por ningún consejo o nueva información. Planeaban volver a entrevistar a testigos y realizar otra búsqueda en el área del sendero del lago Duck Hole. Hasta 2024, Bruce Fairfax sigue desaparecido. El calor del sol abrasador golpeaba el paisaje accidentado del Parque Nacional Big Bend, creando sombras que proporcionaban un mínimo alivio del sofocante calor. En el centro de este paisaje desértico, ocurrió un trágico evento en el sendero Dog Canyon, el 18 de junio de 2017. Kathleen Weir, de 46 años, residente de Cedar Hill, Texas, emprendió una excursión con su compañero. A medida que continuaban su viaje por el terreno seco, el calor comenzó a impactar. Causaba ondas de distorsión en el aire, dificultando la respiración. Con cada paso, Kathleen y su compañero sentían el gran peso del sol presionando sobre ellos. Gotas de sudor corrían por sus frentes, secándose rápidamente por el calor. El paisaje antes animado parecía volverse borroso frente a ellos, oculto por la neblina causada por el aumento de las temperaturas. A medida que el sol subía más alto en el cielo de media mañana, los signos de problemas comenzaron a hacerse evidentes. Kathleen y su compañero experimentaron una disminución gradual de su energía, mientras sus cuerpos se rendían a los efectos implacables de la deshidratación y el agotamiento por calor. Sus bocas secas dificultaban la respiración en el aire opresivo. Con cada paso que daban, el camino continuaba extendiéndose frente a ellos sin fin a la vista, sirviendo como un reflejo duro de la agreste naturaleza que los envolvía. El intenso calor parecía penetrar sus huesos, drenando su energía y determinación poco a poco. A pesar del calor, Kathleen y su compañero persistieron, impulsados por una resolución firme de conquistar el camino que tenían por delante. Con el paso del tiempo, su moral comenzó a debilitarse, agobiada por el calor sofocante que los rodeaba como una manta asfixiante. A mediodía, los signos de angustia se volvieron imposibles de ignorar. Kathleen y su compañero tropezaban a lo largo del sendero. Sus movimientos eran lentos y laboriosos. El paisaje se había convertido en un páramo desolado, desprovisto de vida y esperanza. Fue en ese momento cuando el compañero de Kathleen tomó la crucial decisión de pedir ayuda, emprendiendo el difícil regreso al punto de partida en un último esfuerzo por obtener ayuda. Sentían como si el tiempo se hubiera congelado mientras esperaban asistencia, con cada momento sintiéndose como un tramo interminable en el calor. Incluso con la rápida reacción de los funcionarios del parque, ya era demasiado tarde. Cuando llegó la ayuda, encontraron el cuerpo inerte de Kathleen entre el paisaje accidentado, una desgarradora víctima de los elementos implacables que le arrebataron la vida. Luego se determinó que su muerte fue causada por hipertermia ambiental, mostrando la mezcla mortal de altas temperaturas y terreno áspero. En ese día, las temperaturas alcanzaron unos asombrosos 110 grados, cubriendo los alrededores con una capa sofocante de calor. La familia y los conocidos de Kathleen se quedaron preguntándose una cuestión crucial mientras circulaban las noticias de su prematura muerte. ¿Qué impulsó a Kathleen y a su compañero a continuar el viaje a pesar de las advertencias e indicaciones de calor en ese día? El trágico destino de Kathleen Weir no fue un caso aislado. En el año 2016, 4 personas perecieron en el parque debido a las peligrosas condiciones,
cada una encontrando un final trágico de manera única. Desde horribles accidentes hasta alergias mortales, la naturaleza salvaje de Big Bend no mostró piedad a nadie. Connie Smith. En 1952, Connie Smith, de 10 años, vivía en Wyoming y fue a acampar con una compañera al campamento Sloan de la UMCA en Salisbury, Connecticut. El día comenzó con una nariz sangrante, consecuencia de una confrontación con otros campistas. A pesar de esto, Connie mantuvo la compostura y desapareció sin dejar rastro tras informar a sus compañeras de tienda que iba a devolver un paquete de hielo. Dejó pertenencias esenciales, sugiriendo una decisión espontánea. Vestida con pantalones cortos azules, una camiseta de manga larga y una chaqueta roja, Connie emprendió su viaje, llevando solo un bolso negro con fotos queridas. A lo largo de Indian Mountain Road, testigos la vieron realizando actividades inocentes como recoger margaritas y preguntar direcciones a Lakeville, Connecticut. Su supuesta nostalgia contradijo sus sentimientos anteriores, expresados durante la reciente visita de su madre, donde Connie había parecido contenta e incluso deseaba una estancia prolongada en el campamento Sloan. La revelación de la desaparición de Connie llevó a los consejeros del campamento a iniciar una búsqueda 3 horas después de su partida. Testigos reportaron haber visto a Connie intentando hacer autostop cerca de la intersección de la Ruta 44 de Estados Unidos y Belgo Road. El misterio se profundizó a medida que los investigadores examinaban los antecedentes y patrones de comportamiento de Connie. A pesar de su corta edad, Connie mostraba independencia y autosuficiencia, características que desconcertaron a quienes la conocían. Miembros de la comunidad se unieron, peinando áreas circundantes y distribuyendo volantes con la esperanza de localizarla. A medida que los días se convertían en semanas, la búsqueda se intensificó, con agencias de aplicación de la ley coordinando esfuerzos para descubrir cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Su desaparición desencadenó la búsqueda de personas desaparecidas más extensa en la historia de Connecticut, dejando a una comunidad en crisis y provocando una búsqueda a nivel nacional. Se investigaron camioneros, trabajadores de carnaval y gitanos a lo largo de la Ruta 22, reflejando la amplitud del alcance de la investigación. Policías estatales, voluntarios y aeronaves de Westover Field y la Patrulla Civil Aérea peinaron el área, pero el paradero de Connie seguía siendo elusivo. A pesar de que su padre Peter Smith y otros miembros de la familia participaban en la búsqueda, el misterio persistía, proyectando sombras sobre la comunidad. Surgieron numerosas teorías, con avistamientos reportados desde Canadá hasta Nueva York. Pero cada pista llevó a un callejón sin salida, dejando a los investigadores frustrados y el destino de Connie sin resolver. Incluso con evidencia de ADN ingresada en bases de datos policiales, la esperanza se desvanecía a medida que pasaban los años sin avances significativos. Un sospechoso era William Henry Redmond, un ex trabajador de carnaval con un cargo previo de asesinato. Atrajo atención debido a su historial criminal. A pesar de las sospechas, las autoridades no pudieron establecer su presencia en Connecticut en el momento de la desaparición de Connie, y pasó una prueba de polígrafo, complicando aún más la investigación. Otro indicio surgió cuando el vendedor ambulante Frederick Pope confesó a la policía de Ohio, alegando conocimiento del destino de la niña. Pope implicó a su asociado Jack Walker en el secuestro y asesinato de Connie en Arizona. Pero la historia de Pope se desmoronó al ser investigada, revelando inconsistencias y detalles fabricados. La falta de evidencia corroborante llevó a la desestimación de Pope como testigo creíble, dejando a los investigadores en el punto de partida. Designado como caso B57H en los registros estatales, la desaparición de Connie Smith sigue siendo uno de los casos sin resolver más notorios de Connecticut. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, incluido el investigador principal Richard Chapman, que continuó la búsqueda incluso después de jubilarse, el destino de Connie sigue siendo desconocido. Su padre Peter Smith falleció sin encontrar respuestas, y su obituario reconoció el misterio en curso en torno a la desaparición de su hija. Hasta que se encuentren respuestas, la historia de Connie sigue congelada. El Parque Nacional Yellowstone tiene muchos secretos ocultos dentro de sus límites. La desaparición de Tylee Ryan y su hermano menor adoptivo J.J. Vallow es uno de sus secretos revelados un año después.
Tylee Ryan y J.J. Vallow eran dos hermanos. J.J. era un niño extraordinario con autismo. Eran como otros niños, llenos de risas y sueños, iluminando el mundo de sus padres. Tylee nació el 24 de septiembre de 2002. Tenía una sonrisa radiante que podía iluminar los días más oscuros. J.J. era un juguetón niño de 7 años que traía alegría y emoción a su hogar. No sabían que sus vidas estaban a punto de dar un giro devastador. La familia fue al Parque Nacional Yellowstone, donde ambos niños desaparecieron el 8 de septiembre de 2019. Tylee era la hija de Lori Vallow de su tercer esposo. Sus intensos llantos demostraban que amaba mucho a sus hijos. Pero nadie conocía la verdadera historia detrás de eso. Con el paso de los días, murmullos de eventos sospechosos rodearon a la familia. La madre Lori Vallow tenía una historia compleja con múltiples esposos, y surgieron preguntas sobre las circunstancias de las muertes de sus esposos anteriores. En los susurros, el ex esposo de Lori, Charles, tuvo un trágico final, lo que añadió un giro misterioso a la familia. El FBI, el Departamento de Policía de Idaho y los lugareños se unieron en un intento por localizar a los niños, esperando su regreso seguro. Pero la búsqueda descubrió no solo la desaparición, sino también algunos eventos perturbadores. A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron una serie de muertes misteriosas relacionadas con Lori Vallow. Su tercer esposo, Joseph Ryan, había fallecido prematuramente, lo que planteaba preguntas sobre la oscura nube que parecía seguir a Lori. La sombra de la sospecha se cernía sobre la familia. La comunidad, una vez unida, se encontraba en medio de una tragedia. La situación tomó un giro sombrío cuando el médico forense testificó durante el juicio por asesinato de Lori Vallow, revelando los detalles desgarradores del fallecimiento de Tylee Ryan. La causa de su muerte fue calificada como homicidio, pero la forma quedó sin especificar. La ciudad quedó en estado de shock, luchando con la pérdida de almas inocentes. Documentos judiciales revelaron la manera espantosa en que los hermanos J.J. y Tylee fueron encontrados en el jardín de Chad Daybell en 2020. Los detalles pintaron una imagen escalofriante de los eventos que llevaron a su trágico final. El descubrimiento entristeció a la ciudad a medida que la realidad de los actos despiadados cometidos contra estos niños inocentes se hizo evidente. La investigación continuó, desenredando una red de engaño y oscuridad. Detalles escalofriantes surgieron, exponiendo la profundidad de la tragedia. Las tumbas poco profundas en la propiedad de Chad Daybell se convirtieron en el lugar de descanso final para Tylee y J.J. La ciudad lidiaba con las secuelas de un crimen que destrozó el sentido de seguridad de la comunidad y la creencia en la maternidad. El peso total de las acciones de Lori Vallow salió a la luz en la sala del tribunal. El juicio se desarrolló, revelando los intentos de encubrir el crimen. Lori enfrentaba cargos de asesinato en primer grado, conspiración y gran robo en relación con las muertes de sus hijos. Los procedimientos judiciales pintaron un cuadro triste de una madre convertida en culpable, dejando a la comunidad en duelo e incredulidad. A medida que el juicio continuaba, la comunidad lidiaba con las secuelas de este incidente. Tylee Ryan y J.J. Vallow, una vez fuente de alegría y risas, se convirtieron en símbolos de una tragedia que cambió para siempre la vida de quienes los conocieron. Los ecos de su historia sirvieron como un triste recuerdo de la delicadeza de la inocencia ante la oscuridad. Era alrededor del mediodía del 7 de marzo de 2021 cuando Narineh Avakian dejó su hogar en Glendale, California. La mujer de 37 años era una excursionista experimentada. Solía hacer senderismo en grupos grandes, pero últimamente había estado caminando sola cada vez más. Ese día le dijo a su familia que haría una excursión de un día en el Bosque Nacional de Los Ángeles, pero no les informó qué ruta planeaba tomar. Este bosque nacional cubre más de 700,000 acres en las montañas San Gabriel y Sierra Pelona. Es un lugar hermoso, pero también puede ser peligroso, especialmente si las condiciones climáticas son desfavorables. Sin embargo, ese día comenzó maravillosamente. El clima era bueno, por lo que el bosque estaba seco, perfecto para una caminata. Pero Narineh Avakian nunca regresó a casa. Su familia decidió notificar a las autoridades que estaba desaparecida, y así comenzó la búsqueda.
Pero el buen clima no duró mucho. Comenzaron las tormentas de nieve. La familia de Nariné recibió una pista sobre el auto de la mujer 4 días después. Encontraron el vehículo de Nariné, un Subaru Impreza Sedan blanco 2019, estacionado en el área de uso diurno de Buckhorn, a lo largo de Angeles Crest Highway. Pero con 5 senderos que comienzan desde el área de estacionamiento, las autoridades enfrentaron otro problema. Decidieron buscar en los 5 senderos, sabiendo que algunos están a altitudes de hasta 8,000 pies. Para el final de esa semana, 25 equipos estaban buscando a Nariné, con personas de 17 condados diferentes ayudando. También se desplegó un equipo de helicópteros. Los equipos buscaron hasta las 2 de la mañana ese viernes, pero tuvieron que detenerse debido a la fuerte nevada. El sábado hubo una pausa en el clima desfavorable, y los equipos pudieron reanudar la búsqueda. El 13 de marzo, un equipo de 3 personas encontró el cuerpo de Nariné alrededor del mediodía. Estaba a una altitud de 8,000 pies, cerca del sendero Mount Waterman. El sendero tiene más de 2.75 millas de largo, y proporciona una experiencia de senderismo aislada. El cuerpo de Nariné fue trasladado en helicóptero. Su muerte fue declarada un accidente, y el forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte fue hipotermia y exposición ambiental, pero se desconoce la hora de su muerte. ¿Por qué una excursionista experimentada como ella caminó sola en tales condiciones? ¿Qué causó que se perdiera o sucumbiera a los elementos a pesar de sus habilidades? ¿Hubo algo o alguien más que contribuyera a su trágico destino? Estas preguntas persisten, ensombreciendo la serena belleza del Bosque Nacional de Los Ángeles. Era la mañana temprano del 1 de agosto de 2018, cuando Samantha Sayers salió de su apartamento en Seattle y emprendió un viaje que cambiaría para siempre el curso de su vida. Con 27 años, Samantha, a quien los amigos llamaban Sam, era una mujer en forma con un amor por la naturaleza. Podía enfrentar cualquier desafío. Ese miércoles, planeaba hacer senderismo en solitario en el sendero Vesper Peak, en el Parque Nacional North Cascade del estado de Washington. Este sendero en particular era un desafío incluso para los excursionistas más experimentados. Su terreno escarpado lo hacía peligroso incluso ante la experiencia. Pero para ella, era solo otro día en su vida aventurera. Había caminado por el sendero Vesper Peak antes, además creció yendo de camping con bastante frecuencia. El senderismo estaba en su sangre. Antes de salir de su casa en Seattle, Samantha envió un mensaje a su novio Kevin Dares, de 33 años, diciéndole que lo amaba y dejándole saber que estaría de vuelta en casa antes de las 6 de la tarde. Salió de su apartamento alrededor de las 8 de la mañana y condujo su Ford Fiesta azul por la carretera de Montaña Loop hasta la carretera de la mina Sunrise, donde comienza uno de los senderos hacia la cima de Vesper Peak. Estacionó su auto, luego firmó su nombre en el registro del parque forestal. Era una persona calculadora que no le gustaba correr riesgos innecesarios. Sam luego comenzó la escalada de más de 4,000 pies que le esperaba. Había otros excursionistas en el sendero ese miércoles. Sam no era alguien que pudieras olvidar fácilmente, y los otros excursionistas podían sentirlo. En ese día soleado, estaba vestida con un par de mallas grises de entrenamiento y un sostén deportivo. Llevaba un bastón de senderismo en cada mano y una mochila negra. Lo más notable era su cabeza calva, adornada con un tatuaje, un patrón de estrellas diseñado por su madre Lisa. Sam había sido diagnosticada con alopecia en la escuela secundaria y tomó la decisión consciente de siempre rasurarse la cabeza, ya que encontraba las pelucas incómodas. En algún momento durante la caminata, se detuvo a almorzar junto a otro excursionista. Disfrutó de su sándwich que había empacado para el almuerzo. Luego llegó a la cima alrededor de las 3 de la tarde. Allí disfrutó de las vistas y habló por un tiempo con otros en la cima. También revisó su teléfono. Se fue poco después, eligiendo descender por el lado suroeste de la montaña. Para las 7:15 de esa noche, Kevin Dares, el novio de Sam, ya estaba en camino. Conocía muy bien a Sam, sabía que siempre estaba preparada, y que se adhería a su cronograma o le avisaba si iba a llegar tarde. Kevin había esperado ansiosamente que ella regresara durante aproximadamente 1 hora, antes de salir a buscar a su novia. Se detuvo en una gasolinera en el camino para conseguir una linterna. Estaba oscureciendo, y aunque él también disfrutaba del senderismo, no era ni la mitad de experimentado que Sam.
Sabía que subir el sendero de Vesper Peak iba a ser difícil, pero tenía que hacerlo, tenía que encontrarla. Kevin encontró el auto de Samantha todavía estacionado en el inicio del sendero. Horas después, finalmente cayó en el peligroso sendero, rompiendo su linterna en el proceso. Estaba completamente oscuro, y quedó claro que necesitaba ayuda. Desesperado y sin opciones, llamó al 911. La búsqueda oficial de Samantha Sayers comenzó alrededor de la 1 de la mañana. Se convirtió en una de las más extensas en la historia reciente del estado de Washington. Al principio, un equipo de voluntarios y un helicóptero equipado con tecnología infrarroja rastrearon la zona. Las autoridades hablaron con varios testigos y pudieron averiguar la línea de tiempo del ascenso de Sam hasta su desaparición. Mientras tanto, Kevin recurrió a las redes sociales, donde creó una página de Facebook y lanzó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos para la búsqueda. La madre de Samantha, Lisa, se enteró de la desaparición a través de Facebook y voló a Seattle luego. Después de 22 días de búsqueda de Samantha con la ayuda de 70 buscadores a pie, 14 equipos de perros, testigos y helicópteros, las autoridades cesaron los esfuerzos. El presupuesto para la búsqueda se había agotado y sin pistas, las autoridades concluyeron que Samantha Sayers probablemente había muerto en una caída. Hasta 2021, no se había encontrado ningún rastro de Samantha Sayers. Su madre Lisa cree que su hija todavía está viva en algún lugar, tal vez víctima de trata de personas. ¿Qué crees que le sucedió a Samantha Sayers? Julianne Köpke, una adolescente de 17 años, vivió una experiencia aterradora en Nochebuena de 1971. Estaba en el vuelo Lanza 508 de Lima a Panguana, un viaje que hizo con su madre María. Pocos sabían que esto se convertiría en una pesadilla. El día comenzó como cualquiera, con emoción por la temporada navideña. Julianne y su madre abordaron el vuelo en Lima, ansiosas por llegar a su destino para Navidad. A pesar de las preocupaciones de su padre sobre la seguridad del vuelo, decidieron seguir con sus planes. Al acomodarse en sus asientos, Julianne no podía sacudirse una sensación de inquietud. Había rumores entre los pasajeros sobre tormentas y turbulencias, haciendo que el ambiente dentro de la cabina fuera tenso. Estaban sentadas cerca de la parte trasera del avión, observando nerviosas cómo se acumulaban nubes oscuras fuera de las ventanas. La emoción del viaje se mezclaba con una sensación de mal presagio. De repente el avión encontró turbulencia severa. Los relámpagos causaban temor entre los pasajeros. El avión temblaba violentamente, desatando el pánico entre los presentes. Julianne se aferró a su madre, con sus manos entrelazadas mientras el caos se desplegaba a su alrededor. A pesar del miedo que corría por sus venas, encontraba paz y calma en la presencia de su madre. Sus palabras de consuelo parecían ser lo único que la tranquilizaba en ese momento. Pero todo se convirtió en horror cuando ocurrió el desastre. Un relámpago cegador iluminó el cielo mientras el avión caía, con sus alas envueltas en llamas. Julianne sintió un vuelco en el estómago mientras el suelo se acercaba rápidamente. Lo siguiente que supo fue que despertó en medio de los restos del avión, ahora en lo profundo de la selva amazónica. Su cabeza latía de dolor y luchaba por entender su entorno. La cabina yacía en ruinas a su alrededor, con metal retorcido y escombros por doquier. A pesar de sus heridas, se encontró aún atada a su asiento, la única estructura intacta en los restos. Buscó frenéticamente a su madre con su corazón latiendo con miedo al darse cuenta de que estaba sola. En los días que siguieron, Julianne enfrentó una desesperada lucha por sobrevivir. Sin comida, agua o refugio, dependió de sus instintos y las habilidades de supervivencia que aprendió de sus padres, ambos renombrados zoólogos. Recogió comida, usando su conocimiento para encontrar plantas y frutos comestibles que sustentaran su menguante fuerza. Cada día era una batalla contra el hambre, agotamiento y calor de la selva. Con el paso de los días, se aferró a la esperanza de que la ayudarían. Intentó atraer atención gritando y ondeando banderas improvisadas, pero sus llamados no fueron respondidos. Mientras tanto, equipos de búsqueda rastreaban la selva en busca de sobrevivientes. Pero el denso follaje y el terreno dificultaban su tarea, obstaculizando sus esfuerzos para encontrar a Julianne en la extensión de vegetación. A pesar de los desafíos, Julianne se negó a perder la esperanza. Se aferraba a la creencia de que su padre nunca dejaría de buscarla, que la encontraría sin importar qué.
Entonces, en el 11º día de su odisea, las oraciones de Julián fueron respondidas. Encontró un campamento maderero, donde fue descubierta por pescadores locales que le brindaron la ayuda necesaria. Tras su rescate, se reunió con su padre y recibió atención médica por sus heridas. Su notable historia de supervivencia capturó la atención mundial, generando debates sobre la seguridad aérea y la supervivencia en la naturaleza. Hoy Julián es bióloga y está casada. Su increíble historia de supervivencia ha inspirado numerosas obras artísticas, incluidos libros y películas, que retratan cómo sobrevivió a 2 desafíos mortales: un accidente aéreo y los peligros de la selva amazónica. Eran aproximadamente las 5 de la mañana del 15 de octubre de 2023, cuando Ingrid Colleen Lane le dijo a su esposo Luis Scuderi que se dirigía a un centro de retiro budista. Ingrid había estado allí muchas veces antes, especialmente cuando necesitaba un tiempo para su salud mental o un lugar donde pudiera relajarse y recargarse. A sus 37 años, Ingrid, que vivía en Albuquerque con su esposo y sus gatos, era una bioingeniera que trabajaba en investigación científica. Su trabajo era importante y exigente, por eso necesitaba un lugar donde pudiera encontrar consuelo y crecimiento espiritual. La mujer salió de su casa poco después de hablar con su esposo, conduciendo en su Subaru Impreza hatchback negro del 2019. A partir de aquí, los detalles se vuelven confusos. Condujo durante un tiempo antes de llegar al Forest Road 144 en las montañas Gemed, una de las áreas más remotas y salvajes de Nuevo México, a 100 millas al norte de Albuquerque. Poco después, se dio cuenta de que tenía un neumático desinflado. Hizo señas a un grupo de cazadores y les pidió ayuda con el neumático. Los hombres se ofrecieron a llevar a Ingrid a un pueblo cercano, pero ella lo rechazó. La mujer le dijo a los cazadores que estaba tratando de hacer senderismo hasta el retiro budista, pero no mencionó qué ruta planeaba seguir. Los cazadores ayudaron a Ingrid a inflar su neumático y luego se fueron. 3 días después, el 18 de octubre, el esposo de Ingrid, Luis, reportó su desaparición. No era inusual que la mujer pasara un día sin contactar a nadie. 2 días sin contacto eran un poco fuera de lo común, pero no alarmante. Al tercer día, Luis Scuderi estaba seguro de que su esposa necesitaba ayuda. La policía encontró el Subaru negro de Ingrid el mismo día. El automóvil estaba abandonado y tenía una ventana rota. Hicieron un descubrimiento aún más desconcertante dentro del automóvil, donde encontraron un teléfono para usar y desechar, aún en su paquete sin abrir. Luis estaba igualmente confundido por este descubrimiento. No tenía idea de por qué su esposa habría comprado algo así. Como tal, ese teléfono planteaba preguntas inquietantes sobre lo que podría haber sucedido durante esos 3 días. La policía descubrió entonces que la ventana trasera del automóvil se había roto en el momento en que Ingrid habló con los cazadores. Además, el Centro Zen confirmó que Ingrid había estado allí 3 días antes, alrededor de las 9 de la mañana. Pero también dijeron que se había ido poco después, sin revelar sus planes. Con tantos detalles confusos, las autoridades no pudieron hacer nada más que buscar a la mujer desaparecida. Para empeorar las cosas, el lugar donde Ingrid desapareció era remoto, de gran altitud y estaba fuera del alcance de los teléfonos celulares. Cuando la hermana gemela y la madre de Ingrid llegaron a Nuevo México para ayudar en la búsqueda, un sheriff local les dijo que esta era un área fácil para perderse. Los equipos de búsqueda y rescate peinaron el área, pero pronto perdieron el rastro. Los equipos de perros perdieron el olor de Ingrid, lo que indica que podría haber recibido un viaje más adentro de las montañas. La familia de Ingrid fue arrojada al caos. Llevaron un camión de 4 ruedas motrices para acceder al agreste interior, con la esperanza de cubrir terrenos a los que los equipos de búsqueda no podían llegar. La hermana gemela recurrió a las redes sociales, pidiendo ayuda y buscando consejo. Estaban preocupados ya que se sabía que Ingrid sufría de problemas de sueño y una rara afección pulmonar que empeoraba en el clima frío. Su salud mental también era una preocupación, pero la familia creía que Ingrid todavía tenía planes y no podía haber subido a la montaña sin la intención de regresar. Pero no hay pistas, ni sospechosos, ni respuestas. Hasta 2024 Ingrid Colleen Lane sigue desaparecida.
El 11 de marzo de 2023, Teresa Hartley, de 66 años, de St. Augustine, Florida, salió de su casa acompañada por un amigo. Tenían planes, querían ir al Bosque Nacional Ocala a recoger leña para una parrillada o fogata. El esposo de Teresa había muerto años antes, en 2016, y desde entonces, la mujer intentó mantener una sensación de normalidad. Su esposo John fue el amor de su vida, y la vida sin él fue difícil para la amable y bondadosa mujer. Teresa frecuentemente necesitaba ayuda para llegar a fin de mes. Afortunadamente tenía varios amigos cercanos y familiares dispuestos a ayudar con dinero, problemas de coche y comida. Después de la muerte de John, un amigo llamado Steve se mudó con ella para hacer que pagar el alquiler fuera menos angustiante. Ver a Teresa salir o llegar a casa por periodos cortos no era inusual, así que nadie se preocupó cuando su amigo vino a recogerla ese día. Teresa se despidió de su compañero de cuarto Steve y subió a la camioneta Dodge blanca de su amigo con un remolque de 20 pies detrás. Condujeron hasta el lago Delancey en el Bosque Nacional Ocala. El bosque cubre 607 millas cuadradas de tierra, pantanos, manantiales, lagos y estanques. Está ubicado en el centro norte de Florida, a solo 1 hora de St. Augustine, la ciudad natal de Teresa. Una vez en su destino, Teresa y su amigo recogieron leña para su salida. La colocaron en la camioneta y estaban listos para irse cuando se dieron cuenta de que el coche estaba atascado en el barro, probablemente porque el amigo de Teresa había conducido por un camino para ATV. Como no podían mover la camioneta, comenzaron a caminar para encontrar señal de celular y pedir ayuda. Después de un rato, el amigo decidió que los problemas de movilidad de la mujer dificultaban sus esfuerzos. Le dijo que regresara a la camioneta y esperara allí. El hombre siguió caminando y eventualmente llamó a su hermana para que lo recogiera. Dijeron que volvieron a su camioneta, atascada cerca de North Forest Road 88, para recoger a Teresa, pero ya no estaba allí. Aparece Robert Markwell, un viejo amigo de Teresa. El joven había crecido cerca de ella y su esposo, y se había hecho más amigo de ella desde la muerte de John. Robert y su novia habían estado ayudándola a pagar sus facturas. En los últimos meses, la mujer había estado experimentando pérdida de memoria. Necesitaba ayuda, y Robert estaba feliz de dársela. También la estaba ayudando a remodelar su casa en St. Augustine. Robert y su novia habían estado en la casa esa mañana, antes de que Teresa saliera con su amigo a recoger leña. Robert trabajaba en la casa mientras su novia ayudaba a la mujer mayor con algunos papeles. Teresa debía cocinar un pastel de cumpleaños para la fiesta sorpresa de la novia de Robert, programada para el domingo 12 de marzo. Pero el domingo, cuando Robert chequeó a Teresa, se sorprendió al ver que no había regresado a casa el día anterior. Intentó llamarla, pero su teléfono estaba en la casa. Trató de llamar al amigo, pero el hombre colgó. Steve, el compañero de cuarto, no sabía nada de su paradero. Robert sabía que pasar una noche fuera de casa no era propio de ella, pero no alertó a las autoridades de inmediato. En su lugar, la reportó como desaparecida el 15 de marzo de 2023. Fue entonces cuando Cara, la sobrina de Teresa, se enteró de la desaparición de su tía. La oficina del sheriff del condado de Marion y varios equipos de búsqueda recorrieron el Bosque Nacional Ocala, pero solo encontraron 2 sillas metálicas azules que le pertenecían y varias colillas de cigarrillos. Aquí es donde la historia se complica. Investigadores en Internet y la sobrina Cara Hartley reunieron algunas teorías interesantes respaldadas por hechos extraños. Según los amigos y la familia de Teresa, poco después de su desaparición, Robert Markwell y su novia cambiaron las cerraduras de la casa de Teresa y comenzaron a remodelarla, diciendo que era lo que ella quería antes de desaparecer. Robert también pagó sus impuestos de propiedad. Según los cercanos a la mujer, Robert se negó a permitir que los perros rastreadores voluntarios recorrieran la casa o la propiedad. Incluso afirman que él fue quien presentó a Teresa al amigo que la acompañó al Bosque Nacional Ocala, un hombre con antecedentes de violencia. Además, tanto Robert Markwell como el amigo dijeron a la policía que ella desapareció el 10 de marzo, pero amigos y familiares afirman que ocurrió el 11. La desaparición sigue siendo un misterio. ¿Qué crees que pasó? Nuestra historia comenzó en las colinas de Virginia Occidental, donde vivía una joven llamada Lakela Shea Putnick. Tenía apenas 14 años, con cabello castaño que bailaba en el viento y ojos marrones que brillaban de curiosidad.
Shay había estado bajo el cuidado de los servicios de protección infantil de Virginia Occidental. Un día, el rumbo de su vida dio un giro inesperado. Los servicios de protección infantil decidieron colocarla temporalmente con una familia de acogida en los vastos paisajes de Wyoming. La familia de corazón bondadoso y esperanzado acogió a Shay. ¿Pero era genuina su bondad? Mientras el sol de verano pintaba los cielos, Shay se encontró en una aventura con la familia en el Parque Nacional Yellowstone. Las montañas, los burbujeantes géiseres naturales y la belleza de la naturaleza los rodeaban. No sabían que este viaje se convertiría en el escenario de un capítulo imprevisto. El 7 de agosto de 2018, Shay, con el corazón lleno de ansias de aventura, decidió cambiar el rumbo de su viaje. Durante su visita a Yellowstone, dejó a su familia de acogida, la red de seguridad que había acunado momentáneamente sus sueños. Los motivos detrás de su partida solo eran conocidos por ella, dejando una nube de incertidumbre. La noticia de la desaparición de Shay resonó en los pasillos de la oficina del sheriff del condado de Kanawha. Se convirtieron en los investigadores, desentrañando el misterio de una niña desaparecida. A medida que los días se convertían en noches, la ausencia de Shay proyectaba una sombra sobre los pintorescos paisajes de Yellowstone. No hubo contacto, no llegaron palabras a los oídos de la familia o las autoridades. Era como si Shay se hubiera convertido en un susurro fugaz en el Parque Nacional, dejando a todos sin respuestas. El departamento del sheriff, armado con preocupación y determinación, se adentró en el rompecabezas del paradero de Shay. Descubrieron que tenía lazos no solo con los terrenos de Wyoming, sino también con las luces de la ciudad de Billings, Montana. Sus conexiones se extendían como hilos a lo largo de los estados: Wyoming, Colorado, Virginia Occidental, e incluso llegaban a las soleadas costas de Florida. La descripción de Shay pintaba una imagen vívida para aquellos que la buscaban. Medía 5 pies con 4 pulgadas. Era una silueta contra el telón de fondo de diversos paisajes. Su cabello castaño enmarcaba un rostro que había presenciado tanto los desafíos como las alegrías de 14 años, mientras que sus ojos marrones guardaban los secretos de un viaje de autodescubrimiento. Shay pesaba aproximadamente 130 libras, un detalle que se convirtió en un marcador crucial para aquellos que esperaban encontrarla. Los días se convirtieron en semanas, y la búsqueda continuó. La historia de Shay se desarrollaba a través de las fronteras estatales, un relato de una niña desaparecida con un pasado protegido por los servicios de protección infantil de Virginia Occidental, un presente entrelazado con una familia de acogida de Wyoming y un futuro que permanecía incierto. Las personas involucradas en la historia, su familia de acogida, los agentes del orden público y la comunidad se aferraron a la esperanza. La inmensidad del Parque Nacional Yellowstone, una vez símbolo de aventura, se convirtió ahora en un paisaje imponente que ecoaba el silencio de una presencia desaparecida. Después de una larga investigación y búsqueda, Shay necesitaba ayuda. Su desaparición dejó varias preguntas. Algunas surgieron sobre la bondad y sinceridad de la familia de acogida. ¿Estaban cuidándola bien? Hubo disputas entre Shay y la familia. Pero estas preguntas quedaron sin respuesta ya que Shay nunca regresó. Nadie sabía qué le había pasado. Las páginas de la historia de Shay giraron con cada día que pasaba. Una narrativa esperando una resolución, una conclusión al misterio que se desarrollaba en el corazón de la naturaleza salvaje. Sandra Hughes, una mujer de 59 años que recientemente dejó las soleadas costas de Maui por los bosques de California, se encontró atraída por la belleza del Bosque Nacional de Sierra. Era junio de 2020, un momento en que el mundo lidiaba con los desafíos de la pandemia de COVID-19. Sandra, como muchos otros, buscaba refugio en la naturaleza, esperando encontrar consuelo entre los árboles y arroyos. Antes de su desaparición, Sandra había estado en contacto con su familia. Su sobrina Ashley recordaba su última conversación el 26 de junio de 2020. Sandra había mencionado sus planes para un viaje de camping en solitario, una oportunidad para reconectarse consigo misma y con la naturaleza que amaba. Pero nadie sabía que esta sería la última vez que la escucharían. A medida que se acercaba el fin de semana del 4 de julio, Sandra partió hacia el área de Johnson's Meadow, situada dentro del Bosque Nacional de Sierra, a poca distancia del emblemático Parque Nacional Yosemite.
Fue aquí donde montó su tienda de campaña, rodeada por el murmullo de las hojas y el aroma de los pinos. A medida que pasaban los días, la preocupación crecía. El 2 de julio de 2020, unos excursionistas encontraron el campamento de Sandra todo revuelto. Las carpas estaban fuera de lugar y las cosas estaban tiradas como si hubiera golpeado una tormenta de repente. Esto era extraño para Sandra, quien siempre se aseguraba de que su campamento estuviera ordenado. Los excursionistas no perdieron tiempo en alertar a las autoridades. La búsqueda que siguió fue frenética, con equipos peinando el bosque en busca de cualquier pista de Sandra. A pesar de días de búsqueda, no encontraron nada. El 6 de julio de 2020, parecía que había una pista. El coche de Sandra fue encontrado cerca de Chiquito Creek, dañado como si hubiera chocado contra un árbol. Pero el coche no estaba muy dañado, lo que hizo que los investigadores se preguntaran cómo podría haber chocado a una velocidad tan baja. Los testigos informaron haber visto a Sandra alejarse de la escena. Su comportamiento fue extraño. Parecía desorientada, pero no herida, lo que provocó especulaciones sobre lo que había sucedido en los momentos previos al accidente. ¿Había sido asustada por algo o alguien causándole desviarse del camino? El misterio se profundizaba con cada día que pasaba. El 12 de julio de 2020, se hizo un descubrimiento sorprendente. El saco de dormir de Sandra fue encontrado a 2.5 millas al norte de su coche, entre los árboles del Parque Nacional Yosemite. Fue una revelación desconcertante, dejando a los investigadores preguntándose cómo había hecho esa distancia a pie. ¿Había deambulado sin rumbo por el bosque, perdida y sola? ¿O había sido desviada por fuerzas más allá de su control? Pasaron meses, pero aún no había señales de Sandra. La esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sentido de resignación. Pero el 9 de agosto de 2020, surgió un destello de esperanza. 2 cazadores informaron haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Sandra cerca de Portuguese Creek. Parecía más delgada que en los carteles de persona desaparecida, y su ropa estaba desgastada. Pero lo que más llamó la atención de los cazadores fue su apariencia. Parecía tranquila, a pesar de las circunstancias desesperadas. A pesar del avistamiento reportado, Sandra seguía siendo esquiva. El caso se enfrió, sin nuevas pistas para guiar la búsqueda. No fue hasta el 21 de julio de 2021 que el caso dio un giro extraño. Una familia informó haber visto un avistamiento fantasmal en las montañas del condado de Madera, describiendo a una mujer tendida sin movimiento en un prado, con las piernas en alto. Podría ser Sandra, perdida para el mundo pero no olvidada. La búsqueda continúa hasta el día de hoy, un ejemplo del misterio perdurable de su desaparición. Su familia, atormentada por preguntas sin respuesta, se aferra a la esperanza de que algún día se cerrará. Pero hasta entonces, Sandra sigue siendo una presencia fantasmal en la vasta extensión del Bosque Nacional de Sierra. Su destino desconocido y su historia sin resolver. A medida que pasan los años, la pregunta sigue siendo, ¿qué le sucedió a Sandra Hughes en ese trágico fin de semana? Era el 8 de enero de 2024, y Donna Hay del condado de Washington, Missouri, se sentía mal. La mujer de 44 años a veces tenía movilidad limitada debido a una condición médica y antecedentes de problemas de salud mental. Ese lunes en particular, Donna sufría de dolor de cabeza y debilidad general. Alrededor de las 2:58 de la tarde, se llamó a una ambulancia y fue trasladada al Hospital Memorial del Condado de Washington. A sus 44 años, Donna tenía 3 hijos y ya era abuela. Nada le gustaba más que pasar tiempo con sus nietos. Era muy orientada a la familia y disfrutaba viendo y animando a sus nietos en sus actividades. Tuvo varios empleos cuando era joven para mantener a su creciente familia. Finalmente se convirtió en abuela ama de casa y cuidaba de sus queridos parientes. Donna llegó al hospital alrededor de las 3:25 y fue tratada por su dolor de cabeza. El personal del hospital la dio de alta a las 5:51, pero no se fue a casa inmediatamente. En cambio, la mujer caminó hasta el vestíbulo del departamento de emergencias y se sentó durante horas hasta que tarde en la noche, el personal del hospital decidió que tenía que ir a casa. Sucedió que un oficial de policía municipal de Potosi estaba presente en el hospital por una llamada de servicio no relacionada. El personal del hospital lo contactó y le pidió que llevara a Donna a casa, pero el oficial creyó que ella aún necesitaba atención médica.
Estaba preocupado por su bienestar y pidió al personal del departamento de emergencias que la reevaluara. Es lo que debieron haber hecho, pero le preguntaron a Donna dónde vivía. Luego el oficial solicitó a un oficial del condado de Washington que transportara a Donna. No podía llevarla porque su casa estaba fuera de los límites de la ciudad de Potosi. Una oficial del condado de Washington llegó al hospital y escoltó a Donna a su vehículo. Partieron a las 12:20 de la noche. Después de un rato, llegaron a Shirley School Road, dentro del Bosque Nacional Mark Twain, que abarca 29 condados y representa un gran porcentaje de las tierras forestales de Missouri. Estaba oscuro y la oficial no sabía dónde vivía Donna. Probablemente por eso la dejó ir cuando pidió ser dejada en Forest Service Road 2375, en la intersección con Shirley School Road. Después de todo, ella le dijo que allí era donde quería bajarse, porque ese era el comienzo de su camino de entrada. Salió del coche y la oficial volvió al servicio poco después de la medianoche. En realidad, Donna fue dejada erróneamente en medio del bosque, a aproximadamente 1 milla de su casa, y nunca llegó a su hogar esa noche. Fue reportada como desaparecida 2 días después, el 11 de enero. Profundamente preocupada, la familia de Donna la buscó, recorriendo el Bosque Nacional Mark Twain. Encontraron algo ese mismo día. Un bolso de lona que Donna había llevado al hospital fue hallado en una colina nevada no lejos de su casa. Contenía artículos de maquillaje y ropa. Aún así, no había rastro de ella. Mientras tanto, la oficina del sheriff del condado de Washington también comenzó la búsqueda. Varios departamentos de bomberos y equipos de perros se unieron a la búsqueda. Las imágenes de una cámara de rastreo revelaron la presencia de una camioneta verde en la zona, cerca del momento en que Donna fue dejada. El dueño de la camioneta fue llevado a una entrevista policial. El hombre dijo que vio el bolso de lona de Donna en las primeras horas del 9 de enero, pero no contactó a las autoridades. Fue liberado sin cargos. Después de días de búsqueda, el cuerpo de Donna fue encontrado al este del área de búsqueda inicial, en una granja a menos de media milla al sur de la Ruta Estatal 8. La investigación policial continuó, principalmente porque aún quedaban muchos detalles confusos. ¿Por qué hubo un retraso en reportar la desaparición de Donna? ¿Por qué pidió ser dejada en el bosque? Estas son algunas de las preguntas que aún esperan respuestas. Era martes 25 de agosto de 2020, y Anne-Marie Jeffrey se despertó de buen humor. ¿Cómo no estarlo, si estaba pasando tiempo de calidad con algunas de las personas que más le gustaban en el mundo? A sus 73 años, Anne-Marie era una persona alegre. Ella y su esposo David amaban viajar y vivir pequeñas aventuras, y esto no era menos que una de ellas. La pareja y algunos amigos estaban de campamento en el lago Arragán, Parque Nacional Yuraygir en Nueva Gales del Sur, Australia. El día anterior había sido idílico. Llegaron al campamento alrededor de las 10 de la mañana, montaron su campamento y caminaron hasta la playa. Luego el grupo se reunió alrededor de una fogata, intercambiando historias y disfrutando de la belleza natural del lugar, antes de retirarse a dormir alrededor de las 10 de la noche. Era un descanso muy necesario, felices por el tiempo de calidad pasado juntos y esperando las maravillas del día siguiente. Anne-Marie y su esposo David durmieron profundamente. El grupo se despertó temprano la mañana siguiente. Alrededor de las 8 de la mañana, Anne-Marie caminó al bloque de baños cercano. Luego, regresó al campamento y comenzó a preparar el desayuno. Mientras desayunaban, el grupo hizo planes para el día. Decidieron separarse. 2 de las mujeres decidieron ir al sur por un sendero seco. Anne-Marie decidió acompañar a su esposo y otro amigo y dirigirse al norte, por un sendero más húmedo. Antes de partir, Anne-Marie mencionó que necesitaba ir al baño una vez más, solo para asegurarse de que estaba lista para la caminata. Esta rápida y natural decisión puso en marcha una cadena de eventos que dejaría a los amigos y familiares de Anne-Marie confundidos y heridos. Mientras se dirigía al bloque de servicios, Anne-Marie se detuvo a hablar con una campista, una mujer frente a una caravana. Las 2 mujeres intercambiaron cortesías y compartieron su entusiasmo por el campamento y la belleza que las rodeaba. Anne-Marie señaló a su grupo y campamento, y charlaron un poco más antes de dirigirse al área de servicios. Poco después salió del bloque de baños y pasó junto a la campista, pero no hablaron esa vez. Y algún tiempo después, en esos minutos misteriosos y desconcertantes, Anne-Marie Jeffrey desapareció, fuera de la vista. De vuelta en el campamento, David Jeffrey estaba cada vez más ansioso.
Su esposa no había regresado del área de servicios. Cuando otra mujer del grupo volvió del baño sin ver a Anne-Marie, David se preocupó de verdad. Buscó en los baños sin éxito. Luego volvió al campamento e informó al grupo que estaba desaparecida. Saltó a su auto, recorrió el campamento y preguntó a todos si habían visto a su esposa. Sin hallar nada, David estaba angustiado. Aproximadamente 30 minutos después, informó al gerente del campamento, quien contactó a la policía para reportar su desaparición. Las autoridades actuaron rápido, organizando una búsqueda minuciosa del área. A pesar de sus mejores esfuerzos, usando helicópteros, drones y equipos en tierra, no se encontró rastro de Anne-Marie. Una investigación sobre la desaparición señaló que la búsqueda comenzó y se llevó a cabo diligentemente. Pero la falta de cualquier rastro de Anne-Marie seguía siendo un misterio. A pesar de esto, el tribunal también escuchó que a Anne-Marie le habían diagnosticado epilepsia en 2013. En 2019, un año antes de su desaparición, Anne-Marie visitó a un neurólogo después de sufrir desorientación, especialmente en entornos desconocidos. El médico revisó su medicación y notó que su condición había mejorado y estabilizado para junio de 2020. Aunque el forense no pudo determinar la causa de la muerte de Anne-Marie, concluyó que probablemente murió en las cercanías de los campamentos de Lake Arragán y Red Cliff. David Jeffrey, su esposo, estaba devastado. Habló extensamente y con cariño sobre su vida juntos, destacando cómo habían pasado 46 años satisfactorios juntos, cuidando de sus 2 hijos y trabajando en equipo. En Glendive, Montana, una mujer de 36 años llamada Renee Arcand emprendió un viaje que tomaría un giro inesperado. Nativa de Wisconsin, había iniciado un viaje por carretera desde su estado natal hasta Oregon, planeando disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza de Montana. No sabía que su aventura tomaría un giro angustioso. Había elegido acampar cerca del río Yellowstone en el Intake Fishing Access Site, un lugar pintoresco a 15 millas al norte de Glendive. El río Yellowstone fluye a través del noroeste de Wyoming, el sur y este de Montana y el noroeste de Dakota del Norte, cubriendo un área de 692 millas. El río es tan peligroso que tiene aproximadamente 42 pies de profundidad. Era un plan de acampar durante 5 días, rodeada de naturaleza. Pero en la noche del lunes 26 de junio de 2023, algo salió mal. Con 5 pies y 5 pulgadas de altura, ojos avellanos y cabello castaño, Renee desapareció misteriosamente, dejando a su acompañante angustiado. En la mañana del viernes 30 de junio de 2023, una sensación de urgencia se apoderó del compañero de Renee Arcand al descubrir su desaparición. Buscó cerca de la estación de acampada, pero Renee no estaba en ninguna parte, profundizando el misterio que rodeaba su desaparición. Pronto informó el acontecimiento a las autoridades. El viaje de campamento, una vez alegre, se convirtió en una búsqueda frenética de un alma perdida. Con la súplica de ayuda de su acompañante, los departamentos de policía del condado de Dawson y del condado de Richland iniciaron búsquedas para desentrañar el misterio. El compañero de Renee compartió los detalles de su último paradero conocido. El campamento cerca de la presa de desviación de Intake se convirtió en el punto focal de los esfuerzos de búsqueda. A medida que pasaban los días, la búsqueda se extendió para incluir las áreas vecinas y el río Yellowstone, cubriendo aproximadamente 70 millas. La desesperación crecía a medida que las búsquedas en tierra, aire y agua no arrojaban ningún rastro. Los helicópteros sobrevolaban los cielos y los drones exploraban el terreno. A pesar del alto nivel del agua, 2 botes navegaban por el río sin ver a la mujer desaparecida. Los esfuerzos eran interminables, pero las aguas altas y el río embarrado resultaban obstáculos formidables. A medida que los días se convertían en semanas, la gratitud de la comunidad se extendía al departamento del sheriff del condado de Richland, que se unía a la búsqueda. Badlands Search and Rescue de Watford City, ND, apoyaba los esfuerzos. Las búsquedas diarias se convirtieron en rutina, cada día marcado por la incertidumbre. El sheriff Ross Cannon expresó gratitud, pero reconoció sus desafíos para encontrar a Renee. La madre naturaleza parecía tener la clave del misterio que se desarrollaba. A pesar de la ausencia de testigos presenciales, las autoridades creían en su mejor conjetura. Podría haber caído al agua.
Si el escenario es tan especulativo como parece, la dura realidad se hace presente y las posibilidades de supervivencia de René disminuyen. El río podría haberla tragado, llevándola a las profundidades más oscuras. Sus posibilidades de vencer las fuerzas de la naturaleza se reducen gradualmente en una situación tan desesperada. El río furioso, una fuerza poderosa, pudo haber sido el destino lamentable, ocultando el destino de René Arcand en las aguas misteriosas y peligrosas y obligando a quienes la buscaban a enfrentar la realidad de la fuerza de la naturaleza. Pero en ese pequeño pueblo de Montana, la naturaleza silvestre resonaba con la esperanza colectiva de encontrar a René Arcand. El campamento, una vez sereno, soportaba el peso de un rompecabezas sin resolver, y el río Yellowstone susurraba secretos aún por descubrir. En la tranquila ciudad de Oakley, California, una comunidad se vio sacudida por la desaparición de una joven, Ariyah Mourning. Con solo 17 años, Ariyah desapareció en el aire fresco de una noche de febrero, desencadenando una serie de eventos que cautivarían y preocuparían a su comunidad. Esta historia se desarrolla en un vecindario tranquilo, donde las calles, normalmente bulliciosas con los sonidos de la vida cotidiana, se volvieron silenciosas ante su ausencia. Era una chica menuda con una presencia mucho más grande que su estatura de 5 pies y 1 pulgada. Era conocida por su personalidad vibrante y su risa inconfundible. Su cabello negro y sus ojos marrones eran vistas familiares y reconfortantes para quienes la conocían bien. La noche del 15 de febrero de 2024 fue vista por última vez usando una chaqueta de cuero oscuro y mallas negras, atuendo que hablaba de su estilo y espíritu únicos. La ubicación de su última aparición, cerca de la intersección de Rocky Mountain Way y Grand Canyon Circle, se convertiría en el punto focal de una búsqueda desesperada. El Departamento de Policía de Oakley, al enterarse de la desaparición de Ariyah, actuó para emitir una alerta Ebony, un llamado a la acción que subrayaba la urgencia de encontrarla. Esta alerta, extendiéndose por los condados de Alameda y Contra Costa, fue un faro para la vigilancia comunitaria, instando a los residentes a mantenerse atentos a cualquier señal de la adolescente desaparecida. La partida repentina de Ariyah de su hogar en el bloque 400 de Rocky Mountain Way fue inusual, aunque tenía un historial de salidas breves y no anunciadas. Sus padres, aferrados por una mezcla de esperanza y miedo, inicialmente dudaron en involucrar a la policía, aferrándose a la creencia de que Ariyah regresaría tan repentinamente como se había ido. Sin embargo, a medida que las horas se convirtieron en días sin noticias de su hija, se dieron cuenta de que esta vez era diferente. La respuesta de la comunidad fue inmediata y conmovedora. Mensajes de esperanza y oraciones inundaron las redes sociales, con residentes y extraños por igual expresando su preocupación y deseando el regreso seguro de Ariyah. A medida que el Departamento de Policía de Oakley profundizaba en la investigación, la ausencia de pistas claras o avistamientos de Ariyah, después de su desaparición, agregaba capas de complejidad al caso. La determinación tanto de los agentes como de la comunidad permanecía. Las líneas de información zumbaban con posibles avistamientos e información, cada llamada sirviendo como un hilo en el tejido más amplio del esfuerzo de búsqueda. La narrativa de la desaparición de Ariyah Mourning es una historia de una comunidad unida por la preocupación y la esperanza. Es un recordatorio de la fragilidad de la seguridad y la fuerza que se encuentra en la acción colectiva. A medida que la búsqueda continúa, el espíritu de Oakley brilla como un faro de esperanza de traerla a casa. Esta historia, marcada por la ausencia de su protagonista, no se trata solo de una adolescente desaparecida. Es un testimonio de la resiliencia de una comunidad enfrentada a la incertidumbre. Con una mezcla de humor para aligerar el dolor, el relato atraviesa los esfuerzos para encontrarla, destacando las peculiaridades de la naturaleza humana y los vínculos que unen a una comunidad en tiempos de crisis. La investigación sobre el paradero de Ariyah Mourning sigue en curso. Mientras los detectives reconstruyen los eventos de esa noche de febrero, la comunidad de Oakley contiene el aliento, esperando el momento en que Ariyah vuelva a cruzar su puerta, en el abrazo de una familia y una comunidad que la ha extrañado profundamente. La historia de Ariyah Mourning está lejos de terminar, pero sirve como un recordatorio de la fuerza que se encuentra en la esperanza y el poder de una comunidad que se niega a rendirse.
La preocupación comenzó a extenderse en el tranquilo pueblo de Fort Collins. Christine Cummings era una mujer de 32 años que había desaparecido sin dejar rastro, dejando a sus amigos y familiares angustiados. La historia comenzó en un día de invierno, el 29 de diciembre de 2020, cuando Christine fue vista por última vez en su hogar. Los días pasaron con quietud, un susurro apenas audible perdido en el viento. Un pariente, preocupado por el inquietante silencio sobre la ausencia de Christine Cummings, tomó medidas. A medida que el calendario se volvía al día de Año Nuevo, la noticia se propagaba por la comunidad, llegando a los oídos atentos de los servicios de policía de Fort Collins. Respondiendo a la llamada, los oficiales se apresuraron a la casa de Christine con un sentido de urgencia, anhelando desentrañar el misterio que envolvía su desaparición. Al llegar, una pesada quietud persistía, amplificando la preocupación. La casa, una vez vibrante en un nuevo año, ahora resonaba en silencio sin ningún signo de vida. Notablemente ausente estaba el fiel compañero de Christine, un SUV Jeep negro, que parecía haber desaparecido junto a ella, añadiendo una capa de perplejidad al enigma. En el corazón de Fort Collins comenzó la búsqueda de respuestas. Cada momento que pasaba amplificaba el misterio que rodeaba la desaparición de Christine Cummings. Alimentados por la preocupación y la urgencia, los investigadores se adentraron en el misterio. La familia de Christine creía que ella podría haber emprendido una aventura de senderismo, una posibilidad que generaba tanto esperanza como preocupación. Los detectives no encontraron señales de un juego sucio, agregando una capa de misterio a la historia. En medio de la preocupación, la amiga de Christine, Melissa George, emergió como un faro de esperanza. En una era de conexiones digitales, Melissa recurrió al mundo en línea, creando una hoja de cálculo con senderos para que la gente los buscara. Comenzó un esfuerzo colectivo, con amigos, familiares y ciudadanos preocupados, uniendo fuerzas virtualmente para encontrar a su amiga desaparecida. Melissa, quien había conocido a Christine desde 2005, pintó un cuadro de su amiga como sensata y apasionada por su vida en Fort Collins. La desaparición parecía surrealista, ya que estaba fuera del carácter de Christine. Las preocupaciones resonaron en la comunidad, con amigos y familiares desconcertados por su ausencia, sin saber de ningún plan para un gran viaje de senderismo. A medida que avanzaba la investigación, la policía de Fort Collins ampliaba su alcance. Contactaron al Parque Nacional Yellowstone y al Parque Nacional Rocky Mountain, sabiendo que Christine solía explorar los senderos de estos dos paisajes. La búsqueda se expandió más allá de los límites de la ciudad, abarcando la vasta naturaleza donde Christine podría haberse aventurado. En medio de la incertidumbre, surgieron detalles, creando una imagen vívida para aquellos que la buscaban. Conducía un Jeep SUV negro de 2015 con la matrícula EOL 263. Christine era una mujer blanca con cabello castaño y ojos azules. Medía 5 pies y 7 pulgadas de altura, y pesaba 140 libras. Cada detalle se convirtió en un faro para aquellos que esperaban verla en la naturaleza. Los días se convirtieron en noches, y la comunidad permaneció en vilo, esperando noticias del regreso seguro de Christine. La historia de una mujer desaparecida unía a una comunidad en preocupación y esfuerzos colectivos. El tranquilo pueblo de Fort Collins se convirtió en el telón de fondo de un relato de amistad, preocupación y la esperanza de un final feliz. A pesar de todos los esfuerzos, no hubo rastro de Christine. Nadie sabía a dónde fue ni por qué. Su desaparición sigue siendo un misterio esperando ser resuelto.